¿Cómo hicieron Pretty Little Liars? ¿Qué pasó con Allison? ¿Y por qué su actriz Sasha Peters sufrió tanto durante su grabación? ¿Quién dejó ciega a Jenna? ¿Y por qué echaron a la actriz que interpretaba a Lindsay? You're fired. ¿Por qué los adultos del set fueron tan criticados, incluyendo la producción y los actores? Y más importante aún, ¿a quién se le ocurrió ese final? You missed breakfast, but Mum's planning a special lunch. Hoy voy a contarles todo lo que hay que saber sobre Pretty Little Liars. Empecemos. En un pueblo en donde los adolescentes se mueven como si no existieran los padres y a nadie se le ocurre hacer una denuncia a la policía, 4 chicas tienen un secreto que guardar. Alguien hizo algo muy malo, o eso dicen los rumores. Allison De Laurentiis, la chica más popular del colegio, desapareció en condiciones sospechosas y secretas. Pero ya saben lo que dicen de los secretos y la única manera de mantenerlos. Si lo saben 2 personas, uno de los 2 debe estar muerto. El 2010 fue un año interesante para la televisión adolescente. Mientras Gossip Girl todavía imponía la moda en el Upper East Side, The Vampire Diaries nos mantenía enganchados. Intentando decidir entre Damon y Stefan, apareció una serie que parecía llenar ese vacío que había en la televisión adolescente. Una especie de misterio, pero no paranormal, sino más bien policial, con adolescentes lindas que tenían un estilo que cada tipo de chica quería imitar. Estoy hablando de Pretty Little Liars. Esta serie era juvenil, sí, tenía romances imposibles. Nobody loved me as much as you did. Y bastante polémicos. I would never want to do anything that would get you in trouble. Pero escondía algo distinto, un aire de thriller psicológico disfrazado de novela adolescente, totalmente incorrecta y cancelable. Pero esto ya no es divertido. Por lo menos para los estándares actuales. Porque si en Gossip Girl lo peor que te podía pasar era que publicaran tu chisme en un blog y todo el colegio se enterara, en PLL, Pretty Little Liars, un anónimo podía arruinarte la vida, enviarte a la cárcel o incluso matarte. La premisa era directa. Allison De Laurentiis, la chica más popular, linda y mala del colegio, desapareció misteriosamente. Un año después, sus 4 mejores amigas comienzan a recibir mensajes de un acosador que firma como A, en español A. And I know everything. A. Mensajes en donde les cuenta exactamente sus más oscuros secretos, qué pecados han cometido y cómo guardaron esos secretos. El juego era simple, habían ojos en todas partes y si ellas no obedecían, A se encargaría de exponerlas por todo lo que hicieron. Pero, ¿qué hicieron exactamente y quién rayos es A? Bajo esta premisa, la serie no tardó en convertirse en una adicción semanal. ¡No! Ese típico show que no veías solo, que comentabas en Tumblr, en Twitter, en Reddit, se debatía en foros y hasta se apostaba entre amigas quién iba a ser la próxima víctima de A. Y ustedes dirán, ay, qué fácil, es obvio que es Allison. A de Allison, A. La líder del grupo que aterrorizaba a sus amigas cuando estaba viva, obviamente iba a aterrorizarlas después de muerta. ¿Quién más puede saber todos sus secretos que alguien que vio todo desde adentro? Bueno, la cosa no es tan simple. Verán, Allison había aparecido supuestamente muerta y hasta tuvimos un funeral. Y a menos que fuese un fantasma y esta serie tuviese un giro paranormal, no estaba tan fácil decidir que A fuera Allison. Adivinar quién era A fue un trabajo tan complicado que ni el FBI podía resolver. Arme el rompecabezas. Y el suspenso estuvo tan bien dosificado que aunque hubo momentos en donde la serie rayaba en lo ridículo, sí, estirar y estirar la trama, ya habías invertido tanto tiempo que necesitabas saber cuál era el final. Este fue el misterio de los 2010, uno tan grande que ni siquiera los actores que actuaban todos los días en el set de las series sabían cuál de todos ellos al final iba a ser A, o si alguno de ellos en verdad iba a ser el villano. Pretty Little Liars no solo fue una serie adolescente, fue un fenómeno cultural que marcó la década, con algo que nunca antes los estudios ni los espectadores habían tenido a su alcance: redes
redes sociales. Era la era de Twitter, Facebook. Se crearon fandoms obsesivos con cada misterio, inspirando miles de teorías. Impusieron modas en la vida real. Y quedó claro que el drama adolescente podía ser algo más que romances y rivalidades en los pasillos del colegio. Digamos que en esa época el true crime se estaba poniendo de moda como género, por lo menos en la televisión por cable. Y PLL tenía todos los ingredientes para ser un éxito. Había misterios, había moda, había actitud, amor, desamor y sexo. Muchas situaciones polémicas e inapropiadas que hoy en día se siguen discutiendo. Y sobre todo, todos tenían un secreto que no podía salir a la luz. Todos tenían un motivo para ser Pero ¿cómo nació la retorcida idea para esta serie tan exitosa? La magia empezó en la mente de Sarah Shepard, la autora de la serie de novelas en las que se inspiró la serie de televisión. Pero no como lo imaginan. Pretty Little Liars dista mucho de aquella típica historia de una novelista que escribe unos libros, son un éxito y luego son adaptados al cine o a la televisión. La historia de Sarah es incluso una historia que nos puede sonar mucho más posible, realista e inspiradora. Si es que alguna vez soñamos con ser los creadores de una historia o cumplir nuestros sueños artísticos. Sarah nunca fue de las niñas a las que les gustó jugar afuera. En cambio, ella y su hermana menor pasaban el tiempo dibujando y creando cuentos dentro de casa. Las primeras historias que escribió fueron para precisamente entretener a su hermanita. En esos cuentos, su hermanita era el personaje principal de sus mundos de fantasía. Cuando se graduó de la universidad con un título de ciencias, decidió perseguir su pasión y estudiar escritura creativa. Típico que te dicen estudia algo que te dé plata y después haces lo que quieras. Bueno, ella se fue a estudiar escritura a pesar de que uno de sus profesores le dijo que no tenía ningún talento y que no iba a lograrlo, porque siempre hay un profesor así que le encanta cortar las alas. Fatal. Yo también tuve profesores así. Este tipo realmente le tocó la fibra y, convencida de que no tenía talento y que no se podía ganar la vida siendo escritora, empezó a trabajar para una revista de autos. Imagínense el suplicio. Soñar con escribir novelas y crear mundos fantásticos, y condenada a escribir sobre carros en un trabajo que detestaba. Mientras que, irónicamente, su hermanita, la protagonista de aquellas historias, que en aquel entonces tenía 19 años, estaba haciendo una pasantía en un estudio llamado Alloy Entertainment, que se dedicaba exactamente a lo que Sarah soñaba hacer: crear historias, o más bien ideas para historias, encargárselas a escritores fantasmas y luego venderles esas historias a grandes estudios de televisión o de cine. ¿A que no sabían que ese trabajo existía? Yo tampoco sabía que existía, me estoy enterando. Me parece una idea brillante y millonaria. Los de Alloy se pagaban y se daban el vuelto. Todo quedaba en casa. De hecho, en ese momento la compañía había tenido muchísimo éxito creando nada más y nada menos que Gossip Girl. O sea, un día, hablando de sus frustraciones con su hermana, Sarah le comentó que le encantaría ganarse la vida inventando historias como cuando eran niñas. Y cuando su hermana le dijo: hey, ¿puede que en mi trabajo haya un lugar para ti?, Sarah dijo: ¿qué? Mira, yo estoy decidida a cambiar mi destino y a cambiar este trabajo que me hace infeliz. ¿Qué hago yo aquí? Así que, emocionada, bombardeó la oficina de su hermana con mails ofreciendo sus servicios. Montones de correos salieron, pero ninguno fue respondido. Así que, impaciente como ella sola, decidió salir del internet e ir al mundo real para tomar cartas en el asunto, asistiendo sin invitación a la fiesta de Navidad de la empresa. ¿Tienes tu pastel para robar la atención? Para darle un discurso a los jefes de su hermana, que, recuerden, es una pasante. O sea, ni siquiera era que trabajaba ahí de verdad. Pero Sarah estaba decidida a convencerlos de que ella era perfecta para lo que ellos hacían. Por suerte, en Alloy supieron apreciar la valentía de esta chica y le dijeron: bueno, dale, mándanos una historia escrita por ti a ver qué tan buena eres. Sarah estaba alucinando. Este era su primer encargo de verdad. Ahora tenía que escribir Pretty Little Liars. No, obvio que no. Tenía que escribir una historia sobre una adolescente asiática que llegaba a Nueva York para estudiar Kung Fu. Sí. Y Sarah estaba tipo: ¿qué? ¿Cómo ellos creen que yo voy a saber escribir esto? ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Nada. Pero
Ese tren no pasa 2 veces y Sara sabía que había que ponerse manos a la obra. Y lo que hizo fue comprar varios libros de Kung Fu y de samuráis y de cultura china y se puso a estudiar. Sorprendentemente funcionó y en su tiempo libre empezó a trabajar con ellos. Y después de varios encargos como escritora fantasma, llegó el día en el que por fin le dijeron: creemos que estás lista para escribir algo creado por ti, una idea original. Y así nació Pequeñas, Lindas, Mentirosas, Pretty Little Liars. El proyecto que le cambió la vida a ella y a mucha gente más. El trabajo no era sencillo, Sara tenía que correr, o sea, en 6 o 7 semanas tenía que estar escrito para revisión. Eso implica que tiene que escribir 1 o 2 capítulos por día, es un montón, porque como saben, a veces la creatividad no funciona al mismo ritmo que los pedidos de una empresa. Aunque habían días en donde los capítulos no eran tan buenos, había que avanzar. Aloy Entertainment quería algo que pudiese venderse como Desperate Housewives, amas de casas desesperadas, pero para adolescentes. Así que para poder cumplir esos tiempos locos, Sara por fin hizo lo que siempre quiso hacer. Renunció a su trabajo y tomó este trabajo a tiempo completo. Dejando de escribir sobre autos, a ese ritmo en el 2006 salió la primera novela de Pretty Little Liars, publicada por la editorial Harper Teen, propiedad también de Aloy Entertainment, y rápidamente se transformó en una colección popular entre el público juvenil. Cuéntenme, ¿ustedes la leyeron? Yo tengo curiosidad de leerla. De hecho, mi hermanita es súper fan de la lectura y le dije: ¿por qué no te lees PLL? Ya que no ha visto la serie porque es bastante más pequeña que yo de edad, así que capaz le parece interesante. ¿Qué opinan ustedes? ¿La leerían o la leyeron? Aunque la serie de novelas había sido un éxito desde el principio, la meta era llevar esto a televisión. Aloy Entertainment y Warner Horizon intentaron vender el proyecto a la cadena de televisión propiedad de Warner llamada DWB en el 2005, aunque la cadena cerró antes de que se pudiera concretar la compra y se fusionó en lo que conocemos hoy como DCW, un canal de cable al que debemos agradecerle joyas como The Vampire Diaries o Supernatural. La idea de crear PLL quedó en pausa a pesar de ser perfecta para esta cadena hasta que en el 2009 resucitó, esta vez con destino a otro lugar. Un lugar llamado ABC Family, un canal propiedad de Disney que necesitaba un nuevo formato juvenil para consolidar la marca, que irónicamente había empezado como un canal religioso que no tenía mucho éxito y que los ejecutivos de Disney habían comprado sin leer la letra pequeña. Así que en resumen era básicamente un plomazo que no sabían cómo sacar a flote y que además no le podían quitar el Family del nombre porque eso exigía el contrato. A todas estas, el proyecto piloto de Pretty Little Liars había pasado por muchas manos sin tener éxito hasta que llegó a las de una mujer particular, la mujer que lo haría realidad, la amada y odiada en partes iguales, Marlene King, una productora que Sara ni siquiera conocía. Ahora iba a ser la showrunner de su proyecto. ¿Pero qué significa esto y por qué es tan importante? Un showrunner es básicamente la persona que controla todo en el set, la jefa número 1 por debajo de los ejecutivos del canal, la que toma todas las decisiones y la responsable de muchos de los problemas que tuvo la serie después. Historias inapropiadas y muchos huecos en la trama que veremos más adelante. Para abaratar costos, el piloto se filmó en Vancouver, pero luego toda la producción se mudó a Los Ángeles, grabándose en los estudios de Warner Bros. En Burbank. Y aquí aparece un dato curioso. En el 2012, la serie salió como ganadora al azar de la lotería del programa de incentivos fiscales de California. Así como lo escucharon, Pretty Little Liars se ganó la lotería, literalmente, lo que básicamente significa que el gobierno les devolvía parte de los gastos de rodaje para mantener la producción dentro del territorio californiano y así generar empleos en ese lugar. Este premio económico aseguraba que PLL siguiera rodándose en Hollywood, en lugar de moverse a lugares más baratos como Atlanta, el lugar en donde se grabó The Vampire Diaries, o Canadá, en donde grabaron Supernatural. Todo esto aseguró que pudiesen grabar 7 temporadas cómodamente, metiendo mucho relleno, estirando esa historia todo lo que se podía estirar y crear momentos tan absurdos. Me gusta la tensión. Que aún no podemos borrar de la memoria de todos. And we are together. Seriously?
Merry Christmas. Más allá del dinero, lo que realmente selló la identidad de la serie fue su casting. Los productores buscaron un grupo de adolescentes que fuesen muy distintas entre sí, pero que juntas representaran todos los arquetipos adolescentes. Exactamente lo mismo que hacen con las boy y girl bands. Por ejemplo, las Spice Girls. Que, por cierto, tenemos videos, se los dejo enlazado en la descripción. Esto lo hacen para que el público se identifique y siempre haya alguien para cada gusto. Por ejemplo, con las Spice Girls, todas las chicas eran demasiado distintas y por separado quizás no eran tan la gran cosa, pero juntas eran una fuerza imparable. Con esto en mente, el casting de la serie se vería así. Lucy Hale sería Aria Montgomery. Con 20 años venía de coprotagonizar la serie de The CW llamada Privilege o Privilegiadas, transmitida por Warner Channel. En España le pusieron Sobreviviendo a los ricos, porque en España le cambian el nombre a todo. Rápido y Furioso se llama A Todo Gas. Oh, sí. La gente que me ve desde España sabe que es verdad. Lucy ya tenía en su currículum papeles pequeños en series como Drake y Josh, How I Met Your Mother, El Manual de Supervivencia de Ned. La realidad es que Lucy había salido en todo. En todo. Cualquier serie vieja que tú veas te vas a encontrar a Lucy y a Ashley Benson. Y a Sydney Sweeney también. Todos estos papeles habían sido pequeños, así que por fin llegó su golpe de suerte cuando fue elegida para interpretar a Aria, la outsider que después de que desapareciera su mejor amiga Allison se fue con toda su familia a vivir un año en Islandia. ¿Por qué Islandia? Eso es lo que se preguntan los fans. Nadie entiende por qué Islandia, pero bueno. Ahora, si leíste los libros sabrás que en ellos Aria se fue varios años a Islandia. En la serie se fue solo uno. Aria era una chica creativa que marcaba tendencia en la moda, que tenía todas las simples mortales queriendo imitarla en Tumblr. No soy el único que opina eso, te lo aseguro. Con looks imposibles, con un aire bohemio, estampados combinados y un pelazo increíble. Aria rápidamente se convirtió en una de las favoritas de los fans. A mí me encantaba ella. Y también parte de la pareja más amada y odiada a la vez. Una pareja polémica y cancelable, que en su momento fue la pareja favorita de todos. Ezria, la combinación de Aria y Ezra, su profesor de inglés. Del colegio, ojo, no de la universidad, del colegio. Para entender cómo nació esta pareja, hay que entender de dónde vino Aria según la lógica de la escritora Sarah Shepard, que luego modificó Marlene King a su gusto. Aria en los libros es descrita con la frase favorita de todos los tipos a los que les gustan las chiquillas. Ella es muy madura para su edad. Es un alma vieja. Que convengamos que ser muy madura para tu edad no hace que dejes de tener 16 años, ¿no? O sea, Algo está mal. si Aria es tan madura para su edad es precisamente porque tuvo que crecer rapidísimo porque a su mejor amiga la mataron. Y además porque descubrió que su papá, profesor de la universidad, estaba haciéndole infiel a su mamá con una de sus alumnas, lo que además hizo que su padre la presionara para que no contara nada y no arruinara a su familia. Porque saben, no arruinar a la familia es la responsabilidad de una chica de 16 años. Todas estas dinámicas hacen que Aria se sienta sola, estresada y culpable, cosa que encima la distancia de su mamá a la que siente que está traicionando, porque, a ver, le está guardando el secreto a su querido padre porque es totalmente su responsabilidad que su matrimonio funcione. Y para ella, su papá es una completa decepción. Todo esto y que vivió unos años en Islandia es lo que usa Sarah de justificación para darle este aire de chica interesante y distinta y muy madura para su edad. De hecho, los fans suelen burlarse de por qué Islandia, porque eso te haría volver siendo alguien más interesante y distinto. Bajo esa premisa de ser muy madura para su edad, Aria un día va a un bar universitario a tomar agua, ¿ok? Porque al parecer en ese bar nadie te pide una identificación y comiéndose una hamburguesa conoce a Ezra. I'm gonna start my first teaching job. Yeah, I think I'd like to teach. Un tipo recién graduado que está a punto de empezar su primer trabajo como profesor y con quien termina besándose en el baño del bar, cosa que estaba muy de moda en la televisión de esa época. Y si te pones a pensar, si conoces al amor de tu vida estando con él en el baño del bar, reina, mereces más. ¡Qué asco! ¡Guácala! ¿Ustedes han visto los baños de los bares últimamente? ¡Ew! Todo
esto pasa, por supuesto, por culpa de Arya, ¿no? Porque aquí todo es culpa de la chiquilla. Ella le miente a este hombre sobre su edad. De hecho, no le miente, simplemente no dice explícitamente su edad y da a entender que ella está por empezar la universidad. Subrayen eso y guárdenlo, que lo vamos a usar después. Al día siguiente, Arya llega el primer día de clases de lo que sería su cuarto año de bachillerato, si tiene 16, para darse cuenta de que el tipo con el que estuvo en el baño del bar, porque seamos honestos, solo besarse en el baño del bar es como, no lo sé, Rick, es nada más y nada menos que Mr. Fitz, su profesor de inglés. Incómodo. ¿Qué haría cualquier adulto responsable en esa situación? Renunciar al trabajo, quizás. Total, no has ni empezado. Huir de una posible denuncia por estar con una menor de edad. Ser distante, profesional, demostrar que no eres un PDF. O guardar el secreto y seguir con esa relación. La respuesta les sorprenderá. Holy crap. Lo que más me da risa de esta escena es que el tipo se voltea en el salón, la ve a ella y dice holy crap. Y todo el mundo se voltea y sabe que se refiere a ella. O sea, todo el mundo voltea a ver a Arya. No es tan obvio. Si yo me paro enfrente de un público y digo mierda, y todos van a saber que me refiero a alguien del público. Específicamente a quién. Medio fantasioso. Y aquí aparece por primera vez nuestro querido villano Ei, que por alguna razón sabe todo. Y cuando digo todo, es todo. En sus SMS que envía este acosador, que por suerte utiliza mensajes de texto y no Excel, como en el video musical ese de Kelly Rowland. Ese mensaje, este acosador, dice lo siguiente: Arya, quizás él tontea por ahí con estudiantes todo el tiempo. Si no, pregúntale a tu papá. Firma Ei. Por supuesto, ¿qué piensa Arya? A de Allison, la chica asesí, que además estaba ese día cuando ella descubrió a su papá besándose con la alumna en un auto, en la calle. ¿No es irónica la vida? Al menos Ezra no está casado, ¿no? Esta relación nació como un romance prohibido entre profesor y alumna, lo que en el 2010 era vendido como algo romántico y apasionado. El mundo estaba en contra de ellos, pero ellos iban a superar cualquier obstáculo para estar juntos. Su amor iba a persistir porque son almas gemelas. Hey, todo esto lo decía la mismísima showrunner Marlene King en entrevistas y redes sociales. Ezra, Arya, they're soulmates, even when they're not together. De hecho, al final de la serie, ellos terminan casados. Marlene era fan de la relación inapropiada de estos dos y se la vendía a los adolescentes como algo increíble y aspiracional, incluso sacando merchandising de la pareja, que podíamos ver a los actores usando. We met before school started this year. Y a la Daniela del pasado le encantaban ellos dos. Ahora crecí y él me da un asco que no se imaginan. Y yo no era la única, los fans los amaban en Tumblr. Hacían fanarts, citas, gifs de sus escenas juntos y estoy segura de que más de una chica cayó en una relación así de problemática con algún profesor baboso queriendo imitar el romance que veía en televisión. Hoy viendo el asunto con los ojos de adulto y tomando en cuenta que ella tiene 16 y él 22, que por cierto, él a veces tiene 22, a veces tiene 25, como que en la serie nunca se ponen de acuerdo en qué edad tiene. Y lo que más me parece loco es que cada vez que alguien lo enfrenta por la diferencia de edad y lo mal que está lo que está haciendo, primero él la culpa a ella. Dude, you are so screwed. It's not what you think it is. O la serie en general la culpa a ella. Y segundo, él se ofende. Ahora él es el ofendido. Ok. Don't give me that look. I didn't pursue this, it just happened. And that makes it okay? Hardy, what? Y después siempre le están recalcando el tema de, pero eres su profesor, como que está mal porque eres su profesor, no porque tenga 16 años. No, está mal por todo, porque tiene 16 años también. Hey, Ezra, she's cute, she's smart, I get it, there's no argument, but she's your student, man. That's not how it matters. It doesn't matter. Yo supongo que recalcan tanto lo de eres su profesor para hacer el paralelismo con la amante del papá de Arya, pero ignoran el hecho de que hay una gran diferencia de edad y jamás la mencionan. Además del hecho de que está saliendo con una menor y es ilegal. Gran punto, pequeño detalle. Incluso en un momento, este es el colmo, aparece la ex prometida de Ezra, una mujer hecha y derecha, que empieza a competir con Arya insinuando que ella no es lo suficientemente mujer para Ezra. Claro que no. Si es adolescente, está en camino a ser una mujer, todavía no lo es. Además, cuando Arya descubre que supuestamente esta chica había tenido un hijo de Ezra y no le contó inmediatamente, él se molestó porque ella no manejó la situación con la madurez que él
esperaba que ella tuviese. You couldn't find a way to tell me this? I was scared of what it might do to us. Amigo, a la cárcel. Lo quiero en la cárcel. Es el colmo. 911, what's your emergency? En el episodio en donde Arya y Ezra le confiesan a sus padres que están juntos y enamorados, la serie intenta hacer quedar a Byron, el papá de Arya, como el malo, como un hipócrita, comparando su infidelidad con una estudiante suya de la universidad con esto. That has nothing to do with this. I'm just trying to understand what she was thinking by getting involved with a teacher. Well, this is not about what she was thinking. This is about what he did. All right, we're talking about someone who should have known better. A mí me parece que las dos son malas, pero esta es peor. Lo que hizo el papá de Arya es inmoral, más no es ilegal. Unas cuantas diferencias, las dos empiezan por I, pero no tienen las mismas consecuencias. Saben, la cárcel y eso. Esta relación fue cada vez más y más controversial, y con la llegada de las plataformas, los fans volvieron a ver la serie y empezaron a cuestionar ciertas decisiones. Cambiaron de opinión y empezaron a ver al personaje de Ezra como lo que es. Y aunque los actores hoy en día siguen apoyando la relación y diciendo que son armas gemelas y diciendo que son almas gemelas, porque obviamente le deben lealtad a Marlene King porque prácticamente les dio la carrera que tienen, los fans opinan distinto. De hecho, si vemos comentarios en el canal de YouTube de la serie, en esta escena en donde ellos le dicen a los papás de Arya que están saliendo, la gente dice cosas como: viendo esto como un adulto, no puedo creer que ellos trataron de comparar lo que hacía Byron con su affair con la chica esta que era su alumna, con Arya y Ezra. Ok, los dos están mal, pero uno es ilegal y el otro no. Esta persona dice: la adaptación de ABC Family de Arya y Ezra es tan diferente a la original en los libros, es tan asqueroso como ABC Family, un canal que empezó siendo religioso, decidió continuar con la relación de ellos, mientras que en los libros a Ezra lo meten preso y Arya termina con un chico llamado Noel. La autora de los libros hizo un gran trabajo representando a Ezra como un predador creepy. Por otro lado, ABC Family decidió romantizar toda su relación. Esta otra persona escribió: dato curioso, en la escuela, cuando este show todavía estaba al aire, tuvimos un profesor de inglés que nos parecía todo súper cool. Ella era más o menos joven, tipo en sus últimos años de los 30, y usaba Instagram y dejaba que sus estudiantes la siguieran, y posteaba a Ezra como el crush del lunes. Y antes de la graduación, la descubrieron teniendo un romance con uno de sus estudiantes en su casa. No puedes inventar esto. Imagínense. Claro, por eso es que Ezra era su héroe. Quería ser como él. No es que quería estar con él, quería ser como él. Muy simple explicación. ¿Pero qué dijo Lucy Hale, la actriz que interpreta a Arya, al ver cómo los fans están cambiando de opinión y reaccionando de nuevo a su relación con Ezra? Citando al portal PopBase, dijeron en Twitter: Lucy Hale defiende a Arya y Ezra en su relación de estudiante-alumna. ¿Esa historia existiría si estuviese hecha la serie ahora? No creo. Probablemente no. De todas maneras, defiendo su historia de amor por siempre. Ese amor prohibido trajo a muchas personas a la serie. Y no solo ella tuvo cosas para decir, también Allison, la actriz Sasha Peters, que dijo lo siguiente: en defensa de Ezra, él conoció a Arya en un bar de una universidad. ¿Por qué pensaría que es menor de edad? Por muchos motivos, la que estuvo mal fue Arya. No sé, chicos, mi opinión es que Ezra pudo parar cuando supo la verdad. Pero bueno, ¿qué opina precisamente el actor que interpreta a Ezra? En una entrevista en Cosmopolitan del 2025, Ian Harding, imagínense, del 2025, o sea, estamos hablando de esto ahora. Ian Harding dijo: a pesar de coincidir en que la relación fue totalmente inapropiada, Ian defiende a su personaje y añade: adoro a Ezra, y como actor tienes que defender a esa persona sea quien sea. Y eso es verdad, o sea, como actor tú no puedes juzgar a tu personaje. También dijo que esperaba que el hecho de que Arya y Ezra, spoiler alert, se casaran al final ayudará a que la relación fuese un poco menos desagradable. Y Marlene King dijo: definitivamente estábamos cruzando una línea que yo no cruzaría hoy. Ian, Ezra, siguió diciendo: en retrospectiva, ayuda que Arya tuviese mucha autonomía en su relación. Nunca hubo un momento en que mi personaje intentara aprovecharse de alguna manera del poder que tenía. Dijo, señalando que la mayoría de las escenas de Ezra, como le dicen los fans, eran prácticamente domésticas. Esto contrasta directamente con cómo se han presentado tradicionalmente las relaciones entre estudiantes y profesores en las series para adolescentes, por ejemplo Riverdale, Gossip Girl, Dawson's Creek, etc., en donde el sex es el hilo conductor de la trama, no la relación.
También dijo, no me arrepiento mucho porque es ficción, pero también me doy cuenta de que planteó muchas conversaciones más difíciles sobre qué se considera abuso y qué se considera amor. Quiero ser abogado del diablo, podría decir, bueno, estas cosas pasan en la vida real y está bien que las veamos en televisión. Pero es que no es la única de las protagonistas que tiene algo con un tipo mucho mayor y que está romantizado y justificado. Esto se repite varias veces durante las 7 temporadas, porque al parecer esta es la fantasía personal de Marlene King, porque esta señora ni siquiera estaba enterada de que a Ezra lo metían preso, o sea, ella ni leyó las novelas del show que está produciendo. Un ejemplo claro de esto es Spencer y Ren, el novio de su hermana Melissa. Volviendo al casting, Spencer Hastings sería interpretada por Troian Belisario, una actriz que en la vida real era mucho mayor que sus compañeras. De hecho, fue casteada para interpretar a Spencer, que tenía 16, cuando tenía 24 años. Ella no podía creerlo, de hecho ella hizo ese casting como por chiste, o sea, lo hizo por hacerlo. Fue con un amigo, lo contó en un podcast, e hicieron el casting como que no voy a quedar nunca, si la actriz es rubia, ojos azules, ¿cómo voy a quedar yo? Y miren, quedó. Ah, bueno. Cuando le dijeron que había quedado, ella le dijo al manager, pero ¿tú estás seguro? Esto es un error, tienen que tener a la chica equivocada. Pero no, ella era perfecta para ser Spencer. A pesar de no ser rubia, ojos azules como en los libros, tenía un aire intelectual, natural y formación actoral universitaria. Excelente actriz, por cierto. Troian estudió drama profesionalmente y su primera película la hizo a los 3 años, ya que sus papás son unos productores importantes en Hollywood. Sí, es una nepo baby. Ellos se encargaron de que ella tuviese acceso a hacer lo que le gustaba, o sea, actuar, pero sin dejar de lado su educación. Troian no iba a ser la típica nepo baby. Si a ella le gustaba actuar, tenía que ganarse un lugar por ella misma, ella tenía que ir a los castings, tenía que estudiar, tenía que esforzarse como todo el mundo. Todos sabemos que no le iba a ser tan difícil como a los mortales que buscan ser actores, pero al menos Troian habla de esto con una humildad que, miren, vale por todos los nepo babies que juran que ellos no tienen más oportunidades que el resto en Hollywood. De hecho, los padres le pusieron como condición que para ser actriz tenía que tener un diploma de algo. O sea, tú igual vas a hacer tu carrera universitaria. Así que ella negoció y dijo, ok, pero puedo estudiar drama. Y los papás dijeron, bueno, dale, ok, vaya a estudiar drama. Drama es actuación, pero es licenciatura. Cuando haces la licenciatura de actuación, te enseñan, además de actuar, te enseñan a montar espectáculos, a dirigir escenas, un montón de cosas. Así que luego de graduarse de la universidad, con todas esas características, encajaba perfecto como la perfeccionista competitiva e intelectual de las chicas. Uno de los personajes más complejos del elenco y que además tenía una relación con el novio de la hermana mayor. En la familia de Spencer podemos ver que los padres, que cuando aparecen, cuando están, que es nunca, que por cierto la mamá es la de la ley y el orden, ¿ok? Chicos, no es la de la ley y el orden, ¿ok? No es la misma persona, o sea, ustedes me están diciendo que estas dos personas no son la misma persona. Y tienen el mismo corte de pelo, la misma profesión y se visten casi igual. O sea, yo estoy jurando que es la misma actriz. No es. ¿Ustedes también les pasó esto? Acabo de descubrirlo. Lo que falta es que me digan que la mamá de Arya no es Piper de Hechiceras. Increíble. Quieren que sus hijas sean perfectas, al punto de hacerlas competir entre ellas por su amor y atención. Spencer, que siempre se sintió inferior a su hermana Melissa, por fin tenía un espacio para ella misma, su propio lugar en casa, como cuando sus padres la premiaron por sus buenas notas, dejándola remodelar el granero, convirtiéndolo en un loft. Son millonarios, obviamente, porque a ver... Pero este esfuerzo fue ignorado cuando la hermana estrella vuelve de graduarse de la universidad con su novio, Ren, y se apropian del granero, el loft, mientras remodelan su nuevo departamento. I totally appreciate your letting us move in. What? Ren and I are staying in the barn while we redo my place in the city. Y a nadie en esta familia le parece injusto que esto esté pasando, pero, a alguien sí le parece injusto. Alguien nota la fractura en esta familia y la aprovecha para tratar de inmiscuirse en la vida de su cuñada adolescente, haciéndose el amigo, grooming. Tú y yo somos distintos a tu familia, yo te comprendo, tú y yo somos iguales. Con escenas como cuando Spencer le cuestiona que si su hermana sabe que él fuma. Does my sister know you smoke? Does she have to know everything? Y Ren aprovecha para disculparse por invadir su espacio. I'm sorry that we're moving into your loft.
Y ahí Spencer se sorprende de lo diferente que es de todos esos novios que ha tenido Melissa. Obviamente están coqueteando en el primer segundo que los dejan solos. Wren desde el día 1 está haciéndole comentarios inapropiados a Spencer, salvándola de situaciones en donde Melissa quiere hacer a Spencer quedar mal con sus papás, restregándole en la cara sus logros académicos, ofreciéndole alcohol para ganarse su confianza y generar esa complicidad de son ellos versus nosotros. And I've already been nominated to serve on the business school's leadership committee. Melissa likes to play the game when she's fairly certain she'll win. Well, guess who I learned that from? Yes, but don't go tasting victory just yet. Y se crea esta aventura de ellos dos viviendo bajo el techo de sus suegros. Este tipo es detestable. I know this is incredibly inappropriate for me to say, but I'm desperate to kiss you. Después de una discusión familiar sobre los logros de Spencer y la comparación con su hermana, adivinen quién subió hasta su cuarto en el segundo piso de la casa de los suegros para consolar a Spencer. Sí, el novio médico de la hermana. No, I didn't grow up in a family like yours, so I don't know that kind of pressure. But I can imagine it could be unbearable at times. Luego él se disculpa y le dice, uy, estoy siendo intrusivo. No me digas. ¿Qué haces en el cuarto de una quinceañera? De noche, solo. ¿Qué se te pasa por la cabeza? De subir al segundo piso de la casa de tus suegros que acabas de conocer. Amigo, eso no se ve muy bien. Pero tranqui, que a Spencer no le molesta. Para ella, él está siendo considerado. I'm sorry, I'm being intrusive. No, you're being nice. Obviamente esta situación termina en un beso que fue presenciado por nada más y nada menos que Melissa, su novia, la hermana de Spencer. Cuando todos se enteran y se cancela la boda, Melissa echa a Wren de la casa. Y hasta ahí estamos bien. El gran problema aquí es que la narrativa gira en torno a Spencer es una mala hermana, no en que este tipo graduado médico que tiene por lo menos 25 años propició una relación con la hermana de su novia a la cual sedujo activamente. Manipuló a una chica de 16 años para hacerse su amigo, grooming, y enamorarla, cosa que de nuevo es un delito penado por cárcel. La serie te quiere pintar esta relación como romántica e imposible. Sí, Spencer siempre le ha tenido envidia a su hermana y competían, y Wren es un buen chico que se habría enamorado de Spencer, en sus propias palabras, si lo hubiese conocido antes. Amigo, tiene 16 años. ¿Qué te pasa? O sea, ellos no pueden estar juntos según la narrativa que nos quieren vender porque pobrecita Melissa no le pueden hacer eso. No porque Spencer sea mucho menor que él. Mi cabeza. La familia de Spencer, poner una denuncia nunca. Calling the police. Hello. Pero Arya y Spencer no son las únicas que tienen momentos inapropiados en la serie. En un episodio, Hannah besa a un policía que por suerte la detiene. Alison De Laurentiis era amante del ex esposo de Melissa. No hablo de Wren, hablo de Ian, un tipo universitario que también quiso tener algo con Spencer, por cierto. Que además de estar con Alison también tuvo algo con un policía malo. Que ese sí debe ser más viejo. El detective Darren Wilden, el que está con la mamá de Hannah en el principio de la serie. Estos son todos con todos en este pueblo. Incluso Emily, que era lesbiana, tuvo algo con una mujer mayor y casada, Thalia Sandoval, la chef de la cafetería en donde Emily trabajaba, llamada The Brew. En la temporada 5, Thalia era mayor que Emily y aunque al principio parecía libre, luego se descubre que estaba casada con un hombre. Así que como ven, por alguna razón a esta gente le encanta emparejar adolescentes con gente grande. Hollywood y sus cosas. Por suerte, con Hannah Merrin, Ashley Benson, pudimos tener una relación adolescente apropiada y sana. Mi favorita de la serie, desde que veía la serie en esa época. Ashley Benson empezó siendo bailarina cuando tenía 3 años e incursionó en la actuación en telenovelas como la famosa y larguísima Days of Our Lives. Y en Pretty Little Liars, con 20 años, le dio vida a Hannah, un personaje con humor y vulnerabilidad, sacándola del cliché de la rubia superficial con una facilidad para llorar que cualquier actor envidiaría. Hannah suele estar rankeada como la favorita de los fans. Era mi favorita. ¿Cuál era la tuya? Te leo en los comentarios. ¿Por qué? Porque además de ser bella, era el alivio cómico de la serie. Durante su amistad con Alison vivía bajo su sombra, mientras ella le hacía bullying por su peso. Pero al desaparecer Alison, Hannah se alejó del grupo, acercándose a otra de las chicas rechazadas del colegio, Mona. Qué nombre, ¿no? Con quien se hizo un mega cambio de look. ¡Allison!
You're Mona. Hey, Arya! What a loser. Come here. Porque es que no hay serie del 2000 o película del 2000 sin un cambio de look. Is that Hannah? She's the it girl now. And where there's Hannah, there's Mona. That's Mona? Can you believe it? Hannah y Mona se convirtieron en las It Girls del colegio, las chicas más populares, las que vinieron a reemplazar a Allison. Y aunque por fuera todo se veía bien, normal, por dentro Hannah estaba viviendo el abandono de su padre después del divorcio, que si lo veías era un milagro. La bancarrota de su madre y un amor al que su mamá se oponía con un chico problemático entre comillas, Caleb. Robos ocasionales en centros comerciales, la amistad tóxica con Mona, una amiga que estaba obsesionada con ella y no muy bien de la cabeza. Todo parece estar bien, ¿eh? Y el alcoholismo de una de las últimas temporadas que estuvo medio rara. Hannah tiene una relación normal, por Dios, con este chico llamado Caleb, que era muy lindo cuando era adolescente. Creo que no envejeció muy bien. Exacto. Él me parecía súper interesante, tenía esta onda como de chico bohemio, medio Johnny Depp, no que se pareciera físicamente, pero esa onda. Su química fue instantánea y aquí entre nos, después de la serie, para mí él quedó enamorado de Ashley Benson por comentarios que vi en entrevistas. Su química fue instantánea, el interés romántico de Hannah aparece en el episodio 14 como el nuevo chico de la escuela, a quien le pagan por hackear un teléfono y de esa forma se gana la vida. Es un chico huérfano que había escapado de hogares de acogida y estaba viviendo en secreto en el colegio. Espera, ¿no podemos hablar de anoche? ¿De qué quieres hablar? Del hecho de que te esconderás en un armario hasta la graduación. En el pasado se había metido en muchos problemas por robar autos y por eso a la mamá de Hannah no le gustaba como pareja de su hija. Además de descubrir que Caleb estaba viviendo en secreto en su casa. Algo que al parecer en Estados Unidos suele pasar. Escuchas unos ruidos por la noche en el ático y dices, ¡ah! Tengo un fantasma. No, ojalá, lo que tienes es un homeless viviendo en el ático que por las noches baja y se come tu comida. 100% una historia real. Y si no viven en el ático, viven en el sótano, y si no viven en el sótano, viven en las paredes de tu casa. Esas cosas pasan por allá, por supuesto, ¿en dónde más van a pasar? La historia de Hannah y Caleb es la que muchos consideran el corazón romántico de Pretty Little Liars. Al principio parecía un personaje secundario, casi un recurso narrativo para darle a Hannah una subtrama distinta, pero la química entre ambos actores fue tan fuerte que rápidamente se transformaron en una de las parejas centrales. Lo interesante de Caleb, como los bautizaron los fans, es que su relación no se construyó sobre la idealización adolescente o la traición de alguien más, sino sobre la amistad y la vulnerabilidad compartida. Hannah había pasado de ser la gordita ignorada a la chica popular y aún cargaba con la inseguridad de no sentirse suficiente. Y Caleb, por su parte, era el forastero marcado por el abandono y la desconfianza. Abandono por el cual también estaba pasando Hannah con su papá. Juntos encontraron un refugio. Ella le dio un hogar, un lugar donde vivir, y él le ofreció una lealtad incondicional en medio de un mundo lleno de traidores. A diferencia de otros ships en la serie, Caleb tuvo un desarrollo más orgánico. Tuvieron conflictos, como cuando Caleb se involucra con A al espiar para descubrir información, pero siempre se resolvía a partir de la confianza y la complicidad, incluso cuando la serie se volvía cada vez más enredada y ellos estaban representando allí la estabilidad que la audiencia necesitaba. Aunque el estudio, desesperado por tener otro éxito, casi lo arruina todo, llevándose a Caleb a tener su propia serie en la temporada 3 y protagonizar el primer spin-off fallido de Pretty Little Liars, titulado Ravenswood. La trama es la siguiente. Todo comienza cuando se introduce a un pueblo oscuro y cargado de presencias paranormales que aparecen por primera vez en el episodio de Halloween. Para justificar el spin-off, los guionistas separan a Caleb de las chicas enviándolo como un personaje de apoyo a una tal Miranda. O sea, ¿qué?
y los dos se convierten en los protagonistas de Ravenswood. Eso hace que Caleb abandone Rosewood, en donde vive, y se distancie de Hannah, rompiendo momentáneamente una de las parejas más queridas de toda la serie. Yo estaba devastada, yo decía, no entiendo nada, ¿qué está pasando? La movida no fue narrativa, sino puramente estratégica. ABC Family quería lanzar una franquicia nueva y Caleb era el personaje secundario con suficiente fanbase para arrastrar a la audiencia. Ustedes vieron Ravenswood, yo no. Encima, este personaje Miranda, a la que mandan a Caleb, que se convierte como una especie de interés amoroso muy rápidamente, es un fantasma, ¿ok? La tipa ni siquiera está viva. Aquí llegamos a otros niveles de absurdo. Pretty Little Liars nos estaba preparando para lo que se venía. O sea, tu novia la quieren matar y tú te vas a otro pueblo a apoyar a otra tipa recién aparecida que encima ya está muerta. O sea, no solo eso, sino que en la serie Caleb muere y lo reviven. Obviamente este desastre no funcionó y regresaron a Caleb revivido a Rosewood, en donde volvió con Hannah, que había quedado en el limbo esperándolo sin saber si su relación había terminado o no. Y lo peor de todo es que él vuelve como si nada. Caleb? What are you doing here? Medio traumatizado, pero no se habla del tema porque es algo que todos queremos olvidar, incluso ABC Family, porque es que no tiene sentido. Esa serie paranormal ni siquiera combinaba con el estilo y el tono de Pretty Little Liars. Eran dos cosas totalmente diferentes, así que prefirieron hacer que no existió. Por suerte, aunque casi lo arruinan, los fans siguieron amando a Hannah y a Caleb juntos. Ellos transmitían algo más real y profundo, la idea de que en medio del caos, dos personas podían elegirse una y otra vez. Shay Mitchell, Emily Fields. Para aquella época, Shay, de 22 años, era una modelo y estudiante de teatro prácticamente debutante que había hecho papeles pequeños en series como Degrassi, Next Generation, junto con Nina Dobrev, protagonista de The Vampire Diaries. También hizo comerciales y videos musicales, cosas chiquitas, pero su vida cambió cuando hizo el casting para interpretar a Spencer Hastings. ¿Qué? Exacto, sí, en Canadá. Pero aunque no convenció para ser Spencer, les pareció la elección perfecta para convertirse en Emily. Por su naturalidad, Emily era esta chica deportista y sinceramente el personaje con menos protagonismo del elenco. Y a la última que los fans suelen elegir. ¿Qué me deshiciera de ellos? Pero un referente dentro del mundo LGBTQ+, dentro de un drama adolescente, lo cual en la época era bastante importante y raro de ver en la televisión. That's why I love you. You're big on happy endings. So is Dickens, by the way. Pip gets Estelle in the end. Emily estaba enamorada por siempre de Allison. Y Allison lo sabía y se aprovechaba de eso. Jugaba con la mente de Emily sabiendo que cargaba con el peso de salir del closet en una familia muy conservadora. De hecho, su padre era militar y ella era una estrella de natación. A los padres los vimos pocos porque sinceramente a la serie le importaba menos Emily que no sé. De las chicas era la más empática, siempre trataba de mantener al grupo unido. De hecho, fue la primera que se acercó a Arya cuando volvió de Islandia y le empezó a contar que todas se habían separado y fue la que volvió a juntar a las chicas. Pero indudablemente era el personaje más aburrido. Este es el clásico, toda tu personalidad va a ser que eres gay y estás en el closet. El típico personaje token que se utilizaba antes, que era incluso más superficial de lo que se usa ahora. Y no solo es gay, sino que también se ve asiática porque su familia es filipina. Así que para los escritores, al parecer, eso era suficiente. De hecho, me parece que le jugaron sucio a este personaje al no darle una trama mucho más allá de su sexualidad. Desde el libro hasta la serie, no es que en el libro tuviese mucho más protagonismo. Y es que ni la ropa que le ponían era llamativa, era el equivalente a Sporty Spice en las Spice Girls. Emily nunca tuvo un arco de personaje más allá de quien le gustaba. Mientras Spencer tenía el peso de la ambición y la presión académica y luego un gran romance con su vecino Toby, Arya lidiaba con un romance problemático con Ezra y Hannah brillaba con su evolución de superficial a vulnerable. Emily parecía quedar atrapada en un loop infinito de romances fugaces e irrelevantes, dramas secundarios y caras tristes. Además, en términos de agencia, Emily casi siempre fue la más pasiva del grupo. Era la que se veía arrastrada
arrastrada por las decisiones de las demás, la que terminaba metida en situaciones sin mucha iniciativa propia. Los fans solían bromear que Emily estaba ahí para nadar y llorar. En los foros y redes sociales incluso circulaban memes que decían que si Emily se iba de la serie, nadie iba a notar la diferencia. Y no es como que se equivocaran. Emily pasó por varias relaciones que oscilaron entre el drama, la tragedia y lo tóxico, que se repitieron durante toda la serie, como les dije. Un loop. Para muchos fans, el guión desaprovechó el potencial de darle una historia de amor sólida y feliz, porque parecía que todas sus novias estaban condenadas a morir, desaparecer o traicionarla. Por ejemplo, Maya Saint-Germain, el primer gran amor de Emily, una chica que se había mudado recientemente a la antigua casa de Allison, y su relación fue exactamente la que marcó la salida del closet de Emily. Era libre, rebelde y le abrió un mundo nuevo, pero también fue caótica y terminó en muerte. En la serie, el responsable de la muerte de Maya es Lyndon James / Nate Saint-Germain, un acosador que se hizo pasar por el primo de Maya. Explícame, y la mamá de Maya no se dio cuenta de eso. Raro. Es que en este programa los padres brillan por su ausencia. Este tipo se acercó a ella y a Emily y mató a Maya por celos y obsesión, y al parecer después iba a matar a Emily, pero no lo logró. Lo loco es que aún con todo eso no lograron que Emily nos interesara. Dios. Lo que sí me pareció interesante era lo que estaba pasando en la vida real de la actriz que interpretó a la siguiente novia, Paige. La relación entre Emily y Paige arrancó con el pie torcido. Paige McCullens apareció en la temporada 1 como una rival directa de Emily en el equipo de natación. Era competitiva, agresiva y hasta tuvo un momento bully en donde casi ahoga a Emily en la piscina. ¿Te parece normal eso? Y después vas y te haces novia de ella. ¿Todo bien con este programa? Dios mío, por supuesto le hacía bullying homofóbico. ¿Quién diría que por dentro era lesbiana? Todo esto hizo que los fans la odiaran desde un principio porque no entendían cómo es que podían hacer que esta chica de repente fuese el amor de Emily, ¿no? Su noviazgo tuvo momentos tiernos, digamos que evolucionó, tuvo apoyo mutuo, pero también estuvo marcado por la inseguridad y los celos de Paige, que a menudo se sentía amenazada por la conexión de Emily con Allison, a pesar de que estaba muerta, cuando volvió de la muerte con justa razón. Y tampoco le gustaban los peligros que constantemente acechaban a las chicas, a los que, como le dije, Emily era arrastrada. Muchos fans la veían como una opción más sana que Allison. Imagínense, la barra está bajísima para que esta fuese la opción sana del programa. Always made you think that your feelings for me were totally one-sided. That wasn't true. Those kisses weren't just for practice. I don't know what you want me to say. Ahora, la historia real de la actriz también es interesante. No sé si a ustedes les parece conocida. Veían Nickelodeon, probablemente la vieron en el manual de supervivencia de Ned. Era una de los 3 protagonistas. La actriz Lindsay Shaw, ella contó en su podcast Pretty Little Liars True Crime, que compartía con Tamin Sursok, Jenna, que su vida en esa época era un desastre, que ella estaba luchando con problemas de adicción, al punto en que ya no la podían tener en el set de grabación y tuvieron que despedirla. When I had my drug problem and I was like in between working on stuff, I got basically let go from Pretty Little Liars in season 5, and it was really an embarrassing thing. I got called into Pretty Little Liars creator's office, and she was just like, we're gonna let you go. Lo lindo de todo esto es que cuando Lindsay se recuperó, la producción la trajo de vuelta. Los escritores la volvieron a incorporar en el show. Y eso fue un lindo gesto por el que ella estará agradecida por siempre. Porque no todo el mundo le da una segunda oportunidad a un adicto. Y como les dije, la habían despedido. Habían dicho que su personaje se había ido a estudiar lejos como para justificar que se fuera. Por lo que no estuvo muy agradecida fue por el corte de pelo que le hicieron, que fue terrible. Ella se puso en manos de los expertos, como ella pensaba. Estaba como, sí, hagan lo que sea, no importa. Y terminó con este corte de Dora la Exploradora, tipo casquito de Lego, que cuando Ashley Benson la vio no la podía creer. Dato curioso, la persona que le cortó el pelo estuvo despedida la semana siguiente. They did it and I'm like, yeah, this is really different. I'm really like, I'm doing this for the character, you know? Yeah. And I just remember walking on set and first person I saw was Ashley Benson and she goes, do you like it? That's all she said. Do you like it? That's all she said. Emily tuvo otras novias, pero la verdad no fueron tan relevantes como Paige y Allison. Y hablando de Allison, interpretada por Sasha Peters, la mentirosa alrededor de la que gira toda la historia en Pretty Little Liars, la protagonista desaparecida del elenco y la actriz con la historia de vida más interesante. Oh, I'm Allison.
En la vida real, Sasha nació en Sudáfrica y viajaba con sus padres, bailarines y acróbatas, haciendo shows por el mundo, hasta que su familia se mudó a Los Ángeles y ella empezó a actuar mientras estudiaba en casa, graduándose a los 14 años. Participó en películas como Shark Boy y Lava Girl, hizo de una joven Buffy, yo no lo sabía eso, me pareció muy loco, nunca vi este proyecto, en un proyecto del 2002 de la WB y otras películas y series. Pero escuchen esto, cuando hizo de Allison apenas tenía 12 años. ¡No! ¿Ok? Era demasiado joven para ser parte del elenco principal, así que la transformaron en el misterio central, porque, era muy buena actriz. Sasha interpretaría a Allison, la amiga magnética, medio sociópata y cruel, cuya desaparición detonaba toda la historia. Sasha, tan chiquitita, podía ser demoníaca, una actriz talentosísima según dicen sus compañeras, para ser tan joven. Interpretando a la líder desaparecida del grupo, Allison De Laurentiis tenía que hacer diálogos subidos de tono bastante problemáticos para su edad. Die on the streets, sexy in the sheets. Different about you? I helped her with her acceptance speech. Don't touch me. Pero bueno, con todo lo que pasa en esta serie, que Ali diga una que otra cosa horrorosa, como que es lo más tranqui que verán. Lo más loco de todo esto es tener que verla siendo de pareja de tipos tan grandes para tener 12 años. Y hablando de verse joven, ¿ustedes la veían joven en comparación con las chicas? Porque si a mí no me dicen que ella tiene 12 años, yo pienso que toda esa gente tiene la misma edad más o menos. Yo nunca noté realmente la diferencia de edad, porque al parecer Sasha, no sé, sería grandota, alta, no sé. A pesar de su edad, Sasha no fue demasiado cuidada por la producción, teniendo que lidiar con comentarios sobre su abrupto cambio de peso, que se convirtió en el misterio con el que Sasha tendría que lidiar por años, visitando a decenas de médicos, en donde siempre obtenía la misma respuesta: deja de comer tanto y vas a adelgazar. Y la producción de la serie sufría con esto, porque todo el tiempo estaban tratando de hacer flashbacks en donde claramente Allison se veía muy distinta a como se veía en el episodio piloto, con aquel top amarillo. El personaje de Allison, la famosa It Girl malvada del colegio, quedó diluido, escondido tras la ropa grande que ocultaba su peso. Según contó Sasha, incluso para ella su apariencia era una contradicción. Por la época de la serie era imposible que la chica más popular y linda del colegio tuviese sobrepeso. Era contradictoria su apariencia con la del personaje. Y luego fue algo duro que tuvo que entender siendo la más joven de todo el elenco. Pareciera que todo esto contribuyó con que el personaje de Allison se volviera aburrido, a pesar de tener a la misma actriz con el mismo talento. Igual, como espectador, yo pienso que su aumento de peso, en vez de esconderlo, pudo haber sido usado como un refuerzo narrativo de su historia, de todo lo que pasó Allison cuando estuvo desaparecida. Me pareció una oportunidad súper desaprovechada. Una persona que pasó por todos los traumas que pasó Allison, que terminó encerrada en un sótano con un exnovio que la golpeaba. ¿Ustedes no creen que va a tener ansiedad y que capaz la ansiedad le da por comérselo todo? A mí me da por ahí la ansiedad, por comerme todo lo que se me atraviesa. Si hubiesen jugado con eso, en mi opinión, el personaje habría tenido mucha más fuerza y profundidad. Porque además a Allison le cambian demasiado la personalidad. De repente es malísima, de repente es buenísima, uno no entiende nada. Y bueno, eso podría haber ayudado a que todo eso fuese más creíble y no fuese tan confuso. Como les digo, hubiese tenido más sentido el cambio psicológico de Allison cuando volvió de la muerte. ¿Qué opinan de todo esto? Los leo en los comentarios. ¿Ustedes les parece que podrían haberlo usado en vez de esconderla tras ropa grande y planos cerrados? Con tanto viaje por el mundo que hacía Sasha con su familia de padres bailarines, probablemente necesitaban estar poniendo todo el tiempo contraseñas y demostrando que sí eran ellos cuando se conectaban desde otros países. E incluso necesitarían un VPN para poder seguir viendo las series que iban a estar disponibles en Sudáfrica y con las que ya estaban enganchados, pero que en Estados Unidos probablemente no estarían disponibles. Y para eso probablemente usaban NordVPN, que es el sponsor de este video. ¿Pero de qué se trata eso? ¿Cómo es que Sasha iba a poder ver las series de Sudáfrica estando en Estados Unidos? ¿Eso se puede? Por supuesto, siempre que te bajes la app de NordVPN en tu teléfono. ¿Pero qué es eso de VPN? ¿Qué es un VPN? Un VPN es una conexión privada a la que accedes bajándote su app que instalas en cualquiera de tus dispositivos. Entre todas las cosas que hace es cambiar la dirección IP, que es la dirección de tus dispositivos, para hacerle creer al internet que estás en cualquiera de todos estos países.
Ángeles. Probablemente Sasha podía buscar acá Sudáfrica y podía ver su novela tranquilamente desde Los Ángeles. Porque si no saben, cada vez que ustedes pagan un servicio de streaming como Netflix, HBO, Prime, tienen acceso a un catálogo limitado dependiendo del país en el que estén, incluyendo YouTube. No te muestra todo lo que hay, pero está allí y puedes verlo si te bajas NordVPN. Por ejemplo, en Canadá hay un catálogo de más de 4.000 películas y en Estados Unidos hay un catálogo de 5.879 títulos. Dudo mucho que mi Netflix tenga 5.879 títulos. La verdad es que la mayoría de las veces no encuentro nada para ver. Además, NordVPN no solo va a dejarte ver el contenido que quieras, cuando quieras, en donde quieras, sino también te va a proteger de hackers o personas que te quieran robar tus datos cuando estés en el aeropuerto, en el tren, en tu café favorito, haciendo de villana en una serie. Y cuando viajas, puedes poner que sigues estando en tu país y el internet no te va a pedir 80 verificaciones para decir sí, soy yo, puedes abrir mi mail, gracias. Gracias a todas esas ventajas y muchas otras que tiene esta pequeña gran app azul, NordVPN y yo queremos hacerles una oferta exclusiva. Con mi link que sale en pantalla puedes acceder a un plan de 2 años que te cuesta una ganga, más o menos $3 al mes, y te dan 4 meses de regalo. Además, si lo compras tienes 30 días para usarlo y si no te gusta te devuelven el dinero. ¿Qué más se puede pedir? Consigue NordVPN con 4 meses gratis. Te dejo el enlace en la descripción. El 8 de junio del 2010 se estrenó Pretty Little Liars en ABC Family y desde el primer episodio quedó claro que algo distinto estaba pasando. El episodio piloto atrajo a 2.72 millones de personas en tan solo Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los debuts más exitosos de la cadena. Y en el segundo capítulo sostuvo casi el mismo número de espectadores para un canal que hasta el momento había sido visto como televisión familiar y un fracaso para Disney cuando lo compró. Hacia el final de la primera temporada superaba los 3 millones de espectadores, así que PLL representó un salto directo al terreno del teen drama oscuro y un éxito que este canal jamás había visto en toda su historia. La primera temporada supo equilibrar bien un misterio central: ¿quién mató a Allison de Laurentiis? Subtramas adolescentes como el romance entre la perfecta Spencer y el raro vecino Toby, o la competencia entre hermanas por la atención de los padres, al punto de enamorarte del novio de la hermana. ¿Quién dejó ciega a Jenna? Un personaje misterioso que perfilaba como una de las villanas icónicas de la serie, que por cierto tenía una relación abusiva con su hermanastro Toby, la relación inapropiada de Arya con Ezra y la complicidad y la complicada amistad entre Hannah y Mona, con quien robaba en centros comerciales y fue detenida. Cada capítulo además cerraba con una icónica escena de A, observando, manipulando o preparando su próximo movimiento. Esa fórmula de final inquietante se volvió marca registrada de la serie y era imposible no querer poner el siguiente capítulo para ver qué iba a pasar. Eso era bueno, obvio, pero también forzó a los escritores a tener que inventarse una forma en la que A cerrara cada capítulo, cosa que no es creíble y que en los libros no pasa. Esta decisión nos daríamos cuenta más adelante que complicaría demasiado la credibilidad de la trama. Al principio la idea original del show era simple: un misterio corto solucionado en un par de temporadas, pero lo que no vieron venir fue el éxito tan grande que tuvo ABC Family con esta serie. Así que el canal decidió estirar el suspenso al máximo, multiplicando las identidades de A y haciendo que todos parecieran en algún momento culpables, incluso las chicas, asegurándose así de que la serie se convirtiera en el buque insignia de la cadena por toda una década. Como les dije, al tener redes sociales, la cosa se manejaba muy distinto. La producción entendió rápidamente el poder del fandom digital. Era la era de Tumblr, Facebook, foros de discusión, Reddit, en donde cada escena era diseccionada en GIFs, teorías y conspiraciones sobre quién era A. Los fans se preguntaban qué simbolizaba un color de vestuario o una mirada sospechosa en algún personaje. Los lunes se convertían en una especie de ritual online, con personas compartiendo capturas y pistas ocultas que creían haber encontrado. Todos hacían de detectives en internet. Todos estábamos con los protagonistas tratando de resolver este crimen. El impacto también se sintió en la crítica, que señaló que la serie rayaba en lo melodramático, con emociones exageradas, personajes arquetípicos, o sea, héroes y villanos. Los malos son muy malos y casi omnipotentes, estaban en todos lados, aunque fuese imposible. Música dramática que anunciaba que iba a pasar una tragedia antes de que pasara.
Desapariciones misteriosas, identidades secretas, traiciones que llegan en el peor momento y el constante uso del cliffhanger al final de los episodios. Esa escena que te deja queriendo saber qué va a pasar en el episodio siguiente. Todo en esta serie era más grande que la vida misma. Las chicas no recibían amenazas de un acosador, recibían amenazas teatrales que interrumpían bailes escolares, funerales, cenas familiares. Los hombres que amaban no solo eran simplemente imperfectos, eran potencialmente villanos, dobles agentes, profesores prohibidos o almas torturadas. Las amistades no eran solo intensas, eran vínculos de hermandad y supervivencia, lealtades que se probaban al borde del peligro. Pero lo melodramático no era un accidente, era intencional, era parte del ADN de PLL, un show en donde la emoción nunca se mide, solo se desborda, tal y como se sienten las emociones cuando eres adolescente, en donde cada pequeña cosa es de vida o muerte, y eso es lo que la hacía irresistible. Además, la serie no era solo suspenso, también tenía ese tono aspiracional. En su producción veíamos el encuentro de dos mundos. Era como si Gossip Girl se fusionara con Scream, en un pequeño pueblo llamado Rosewood. La moda en la serie jugaba un papel protagónico. Entre tanto misterio, cada personaje tenía un estilo particular que nos contaba todo sobre su psicología. Arya, por ejemplo, se vestía como si su vida dependiese de ello. Con el estilo más icónico de la serie, el personaje experimentaba con texturas, encajes, cortes victorianos, accesorios punk, estampas oscuras y delicadas, todo eso al mismo tiempo. Ella fue pionera en combinar piezas que parecían incombinables. Arya reflejaba sus emociones en su ropa y se vestía dependiendo de lo que pasaba en su mundo interno, con un estilo artístico que algunos describían como disfrazado y que yo describiría como divertido e inesperado. Arya parecía ser esa chica que buscaba prendas en tiendas de segunda mano y las mezclaba con cosas que sacaba del armario de su mamá, adelantándose en el 2010 a lo que hoy llamaríamos maximalismo sentimental. Y de hecho, tras bambalinas, era el estilo propio de la vestuarista del programa. Ella agarró su estilo y se lo puso a este personaje. Me parece fantástico. Spencer parecía sacada de un tablero preppy de Pinterest. Siempre pulida, siempre perfecta. Exactamente lo que su familia esperaba de ella. Con carteras de marca, pero sin logos gigantes, porque aquí tenemos clase. Botas ecuestres, accesorios valiosos pero discretos, relojes de señora. Predominan los colores sobrios, azul marino, blanco, vino tinto, gris. Tonos sofisticados que evocaban bibliotecas antiguas, campus universitarios y tradiciones familiares, porque Spencer no se viste solo para sí misma, se viste para el apellido Hastings, para los estándares imposibles que heredó y el control que le imponía su familia. Cuando eres un niño y te imaginas cómo te vas a ver siendo un adulto corporativo, probablemente te veas como se viste Spencer. Y no por nada terminó teniendo una carrera en la política. Spencer, según las otras chicas del elenco, era el personaje que tenía el vestuario más envidiable precisamente porque tenía muchas cosas de marca y de buena calidad. Era de diseñador y era atemporal. Gracias. Ella vendría siendo como una precursora de lo que hoy podemos llamar Dark Academia. Luego tenemos a Hannah. Hannah canalizaba a la típica chica popular con tacones altos, demasiado altos para la secundaria. Faldas muy cortas, bolsos enormes y cabello perfecto. Es el vestuario que más se apega a lo que era la moda más popular de aquella época, lo que veías en las tiendas, en las celebridades o en las revistas adolescentes. De hecho, Hannah podía ser un personaje que encajara fácilmente en el mundo de Gossip Girl, pero a diferencia de sus compañeras, su vestuario no reflejaba su mundo interior, sino todo lo contrario. Hannah se viste como quiere sentirse, no como realmente se siente. Su closet es una necesidad constante de demostrar que vale más de lo que ella misma cree. Su forma de no volver a ser Hefty Hannah, aquella adolescente gordita a la que le hacían bullying en el colegio. Por eso robar en los centros comerciales es un síntoma, no un capricho. Al robar, Hannah siente por un instante que controla su narrativa, que puede comprar una versión de sí misma más fuerte y más deseable, mientras en casa su madre lucha económicamente para mantenerlas a flote, porque el papá no aparece. El señor está muy ocupado con su nueva vida. Hannah Marin siempre estuvo construida sobre la idea de la belleza es poder. Pero a medida de que pasan las temporadas y ella madura, la ropa deja de ser un disfraz para protegerse del mundo y se convierte en una forma de expresar quién es en realidad. Su estilo refleja su manera de sobrevivir y en su arco de personaje podemos ver su crecimiento. Cuando crea amistades reales y se enamora de alguien que la valora por quien es, Caleb, cuando fortalece su autoestima y entiende su propio valor, los robos se detienen. Emily tenía un estilo sporty chic que conectaba con un público distinto
distinto, más anclado a la realidad, práctico, cómodo y más importante aún, replicable. Cualquier chica en el mundo real podía vestirse como ella fácilmente, sin zapatos de tacón ni accesorios extravagantes, pero sí con minifaldas que mostraban sus piernas fuertes, porque recordemos que esta chica es atlética. Chaquetas de jean y zapatos deportivos, su forma de vestir habla también de su forma de pasar desapercibida en este mundo tan teatral que creó la serie. Emily puede perderse en la multitud. Si a sus amigas les toma 1 hora vestirse, a Emily probablemente le tome 15 minutos. Y aunque seamos sinceros, Emily es la más sencilla de las protagonistas, pero en el mundo real no pasaría desapercibida porque es hermosa y además se viste lindo. Lo que pasa que en comparación con las demás es como que tranqui. Es la más discreta y es quien probablemente sobreviviría a un ataque de AIDS, ya que puede salir corriendo cómodamente en cualquier circunstancia. Hay que destacar que si esta serie hubiese sido estrenada en la actualidad, probablemente Emily sería trans o habría perdido su femineidad o algo por el estilo, para entrar más en aquel estereotipo de chica masculina que vemos tanto en las producciones de hoy en día, masculina, deportista, representación LGBT de la televisión de hoy que mete a todo el mundo en la misma cajita. En cambio, el personaje salió del closet y creció y vemos una evolución a ropa más entallada, colores oscuros, chaquetas de cuero, más al estilo Buffy para combatir el mal, pero sin alejarse de su raíz, sin dejar de ser femenina, un estilo más maduro que mostraba sus pérdidas y sus fortalezas, pero sin olvidar quién es ella. Cada personaje tenía su paleta de colores y estética definida, lo que convertía a las chicas en íconos del estilo para adolescentes que buscaban inspiración en sus looks, sobre todo en esos años en donde todo es nuevo y te estás construyendo y descubriendo quién eres. Obviamente todas queríamos vivir en esas casas perfectas, en esas habitaciones bellísimas, tener esos armarios y esos papás que como que no vigilaban a nadie, ¿no? Y pertenecer a un grupo de amigas que ni siquiera la policía lograba romper. Entre los romances más queridos y apropiados de la serie tenemos a Spobby, o sea, Spencer Hastings y Toby Cavanagh. La relación que parecía imposible al principio con la chica de clase alta, siempre pulida, y el chico raro, escondía una trama más oscura. Jenna, su hermanastra, estaba enamorada de él y de hecho había abusado de él y al parecer lo chantajeaba emocionalmente. Y no solo eso, de todas las historias siniestras que escondía Rosewood, la de Jenna y Toby fue una de las más incómodas y difíciles de digerir. Desde el principio la serie los presentó a ambos como hermanastros, hijos de diferentes padres viviendo en el mismo techo. Una historia marcada por la manipulación, el abuso y el silencio. En la primera temporada se revela que Jenna obligó a Toby a tener relaciones con ella cuando eran más jóvenes, una trama extremadamente oscura que la serie trató con una frialdad inquietante. ¡Bienvenidos al Himalaya! Ese abuso fue la raíz del aislamiento y el trauma de Toby, un secreto que se lo estaba comiendo por dentro. Todo comenzó con un famoso accidente, el Jenna Thing o la cosa de Jenna, cuando Allison y las chicas en el episodio piloto trataron de asustarla y terminaron provocando una explosión que la dejó ciega. Ese evento se convirtió en un punto clave del misterio y el motivo por el cual nunca iban a la policía, marcando a las chicas y dejando a Jenna como una figura trágica pero vengativa y misteriosa. La relación entre Jenna y Toby nunca fue romántica en el sentido tradicional, fue más una dinámica abusiva, un amor no correspondido, totalmente tóxico que Toby detestaba, pero la serie la usó como un retrato de lo mal que estaba este pueblo, un pueblo en donde el abuso, el chantaje y las mentiras eran moneda corriente, y aunque por fuera las familias se veían perfectas, nunca sabías lo que pasaba a puertas cerradas. Con el tiempo, Jenna se convirtió en una antagonista recurrente, manipuladora, fría y siempre envuelta en las tramas más retorcidas del show. Pero lo más interesante es que más allá de su rol de villana, la serie también la mostraba como una víctima del mismo sistema de secretos, que corroía todos los personajes. Era un personaje confuso, a veces ayudaba y a veces perjudicaba. Su relación con Toby solo era la primera muestra de cómo la serie explotaría los límites de lo moral y lo enfermizo dentro de ese universo. Años después, la actriz que interpretaba a Jenna también fue co-host del show de Pretty Little Liars, el podcast, con su compañera Lindsay Shaw, Paige, la novia de Emily. Este podcast duró muy poco y empezó con el pie izquierdo. Al principio lo titularon Pretty Little Podcast y lo pensaron como un espacio para
revisar la serie episodio tras episodio y contar chismes detrás de cámaras, lo mismo que estaban haciendo todas las series después de la cuarentena, para revivir la nostalgia y recuperar un poco de fama. Pero lo que no esperaban es que el fandom estaba listo para la pelea. Sí, porque al parecer ya existía un podcast de dos fans que tenía tiempo y el mismo nombre. Cuando Tammy y Lindsay anunciaron el podcast, estas chicas del podcast original se sintieron totalmente desplazadas, porque adivinen qué iba a salir en Google cuando buscaras el nombre del podcast. Obviamente el de Tammy y Lindsay. Todo esto generó una ola de comentarios divididos, porque había gente que decía, bueno, pero ellas actuaron en la serie, ¿saben? Tienen más derecho que estas fans. Y otras personas que decían, pero es que ni siquiera son el elenco principal. Además de este tipo de podcast, siempre lo crean personajes secundarios para revivir glorias pasadas. Nunca lo hacen los protagonistas exitosos. Durísimos esos comentarios. Pero la verdad es que el junte de estas dos en este podcast es muy random, porque Jenna, Jenna es icónica, es una villana icónica en mi opinión, ella puede hacer el podcast, pero Lindsay, bueno, no es necesario decirlo, es un personaje como, es la novia del personaje menos importante de la serie, y no es la novia a largo plazo tampoco. El asunto escaló tanto que Lindsay y Tammy tuvieron que cambiar el nombre del podcast, reconociendo que no querían entrar en conflictos con su propio fandom. Fue un momento surreal. PLL resucitó su propio caos. Al final titularon el podcast Pretty Little Liars True Crime, una cosa que no tenía ni pies ni cabeza. Si no lo vieron, está todavía disponible en YouTube. Spoiler alert, es un desastre. Es que nunca vi menos dirección en un proyecto en mi vida. Las chicas parecían no encontrar nunca el tono del podcast. Mientras otros podcasts de ese estilo, tipo Girls Next Level, el de las chicas de la mansión Playboy, tiene un formato claro, sí, hablan de sus vidas, pero también hablan de cada episodio porque es un reality show sobre sus vidas. Este podcast era todo lo contrario. Lindsay Show mostró una honestidad brutal, como cuando contó que la despidieron por sus adicciones, y al principio fue súper bien recibida. Pero con el tiempo y la falta de filtros y lo crudo que era todo lo que decía, la gente se empezó a cansar, porque queremos hablar de Pretty Little Liars, no estamos en tu sesión de terapia. Sus actitudes se empezaron a percibir como inestables, más cercanas a una catarsis emocional pública que a un análisis de la serie o un recap. Y la gente ya había tenido suficiente de ella en el podcast de Manual de Supervivencia Escolar, en donde se pusieron a contar cosas sexuales que hacían en el camerino estos niños cuando eran adolescentes, cosas que no queremos saber, gracias. Además, a Lindsay la habían cancelado por burlarse con sus compañeros de podcast de Manual de Supervivencia de lo que habían dicho los actores que participaron en el documental de Quiet on Set de los abusos en Nickelodeon. Si no lo vieron, se los dejo enlazado en la descripción. Así que es más o menos la estrella menos querida de Nickelodeon. Quizás Jamie Lynn es menos querida. Así que la gente empezó a decir que por favor le quitaran el micrófono. Tammy, por su parte, trataba de moderar, pero el desequilibrio entre ambas era evidente. Además, no es nada personal, Lindsay, no te quiero ver los pies todos los episodios. Por Dios. Además, la única que fue al podcast del elenco principal fue Sasha, que tiene su propio podcast y me imagino que por eso se apiadó de las chicas y fue. Pero las demás chicas brillaron por su ausencia. Los demás invitados fueron por videollamada, eran Sissy Drake o Melissa, gente así. Y lo más confuso de todo es que todo el último segmento del podcast se dedicaba a entrevistar a un experto en True Crime, un señor que tiene otro podcast, para saber si las cosas que pasaban en PLL podían pasar en la vida real. A ver, la respuesta es no, todos lo sabemos, no hace falta traer un experto. Esto se veía bastante desconectado del resto del podcast, era como que de repente te cambiaron el canal, no sé, rarísimo. Algo que sí pudimos saber gracias a este podcast es que tanto Jenna, Sissy Drake y Melissa recibieron ofertas para pertenecer al elenco estable de la serie. No el elenco principal, que son las protagonistas, sino el elenco estable. O sea, querían escribirles muchas más escenas y tenerlas enganchadas con un contrato más fuerte, lo cual Tori DeVito, Melissa, rechazó porque amaba la libertad de participar en varios proyectos al mismo tiempo y ser una persona distinta cada semana, sin tener compromisos. De hecho, Melissa, Tori, había salido del retiro porque su manager le pidió que por favor hiciera el casting para Pretty Little Liars y quedó, y bueno, lo agarró, pero ella se estaba retirando de la actuación. Menos mal que no lo hizo porque después la pegó en otra serie. Y Tammy, Jenna, a pesar de que hoy en día se pregunta qué habría pasado con su carrera si hubiese aceptado, al final se dio cuenta de que aunque aceptara y estuviesen más escenas, ella nunca iba a ser parte de las protagonistas. La serie se trataba de esas chicas. Ni siquiera Mona, que era súper importante, fue a las entrevistas de las Pretty Little Liars, ni
fue tratada como elenco principal. Para mí, ella es la sexta de las chicas. Además, un dato no menor que descubrieron gracias a Sasha el día del podcast que fue que las chicas del elenco principal no cobran royalties. O sea, por contrato no tenían derecho a ganancias residuales por los episodios, por todas esas veces que se ha transmitido la serie, que se ha vendido a distintas plataformas, que las han dado en todos esos países. Las chicas cobraron cero por eso. En cambio, los personajes secundarios sí siguen cobrando royalties hasta el día de hoy. A Tamin de vez en cuando todavía le llega un cheque gordo por las retransmisiones, lo cual, siendo actor, te da una estabilidad envidiable en una carrera en la que hoy tienes trabajo pero mañana no. De hecho, Tamin siempre pensó que si a ella le llegaba ese cheque gordo, las chicas debieron estar haciendo fortunas. Y no, ¿pero por qué? Se preguntarán. ¿Por qué a los actores secundarios les pagan y no a las protagonistas? Es rarísimo eso. Bueno, ya que los residuales te los pagan por escena grabada, si te tuviesen que pagar por cada escena en la que estás siendo protagonista, te tienen que pagar una fortuna absurda. Además, pagándote tanto dinero con residuales, te vuelves cada vez más poderoso, pasando a de repente ser productor tú también de la serie, o a poder decir que no y que la cadena tenga menos poder que tú, como pasó con Stan Raven. Se los conté en el video de la serie que hice, se los dejo enlazado en la descripción. Lo mismo pasó con Lizzie McGuire, serie de la cual también tenemos videos, se las dejo enlazadas. Volviendo a la serie, Toby, el hermanastro de Jenna, en la historia de la televisión fue alguien que intentaba romper con ese pasado, dejar de ser ese chico raro del que todos sospechaban para reconstruirse y encontrar amor y redención, sobre todo a través del vínculo con Spencer. Pero lo que quizás no sabías es que la historia en los libros de Toby es muy diferente y muchísimo más oscura. Lo que le pasó a Jenna en los libros es mucho más grave. En las novelas no es Jenna quien abusa a Toby, sino que es al revés. Toby abusa de Jenna. Esto ocurre antes de que las chicas lo conozcan y él es quien lo obliga a guardar silencio. La serie invirtió los papeles porque a la cadena le parecía que esto era demasiado fuerte. No les pareció fuerte que pasara al revés, pero bueno, machismo. En las novelas, Toby es tratado como una amenaza real. Las chicas lo ven como alguien inquietante y peligroso. Hay un aura de miedo genuino alrededor de él. No es el falso sospechoso noble que después resulta tener corazón de oro. En los libros sí es acusado de algo terrible y de hecho termina muerto. Pero en los libros Allison descubre el abuso y obliga a las chicas a guardar el secreto. Luego ocurre el incendio provocado por Allison, que es distinto que en la serie, pero el foco está más en cubrir el crimen de Toby. Lo peor es que no solo termina muerto, sino que se autodespacha de este mundo por miedo a que descubran lo que hizo. Esto ocurre en el tomo de la novela titulado Flawless. En los libros, Spencer jamás tiene una historia romántica con Toby. Ese ship no existe. Este es uno de los casos más extremos en donde la adaptación a televisión suaviza los hechos y reescribe por completo un personaje que nada que ver. Un poco como Ezra, que no termina preso sino casado con Arya. Una pareja no tan popular por su falta absoluta de química es Allison y Emily. Emison, como le dicen los fans. Esta fue una de las parejas más comentadas de la serie porque nació desde la ambigüedad. Era como que a Allison le gustaba pero no le gustaba. Además que siempre supo que Emily estaba enamorada de ella y jugaba con su cabeza. Y aunque no le decía nada directamente, la mantenía emocionalmente atada con gestos, miradas y momentos de cercanía que nunca llegaban a convertirse en algo real. Allison era la abeja reina, carismática, cruel y manipuladora, y perfectamente consciente del poder que tenía sobre Emily. Para Emily, Allison representaba su primer amor, esa mezcla entre idealización y deseo reprimido, miedo a perderla. Allison era la única persona que la hacía sentir vista, pero que también jugaba con ella. Cuando Allison desaparece, Emily vive una especie de duelo romántico. Defiende su memoria y la idealiza, y no logra avanzar emocionalmente. Esto marcó cómo todas las relaciones de Emily estaban afectadas por la sombra de Allison. Era una presencia viva incluso cuando estaba muerta. Cuando Allison vuelve y la serie le cambia la personalidad, es Emily quien la ayuda, quien la contiene, y por primera vez Allison empieza a mostrar sentimientos reales hacia ella. La cosa es que aún así la relación es un tira y encoge interminable, y por eso los fans dicen que es demasiado tóxica, porque Emily siempre está ahí y Allison no. Otra relación tóxica, esta vez de amistad, es la de Allison y Hannah, que tiene una relación amor-odio con ella. Hannah fue la única que realmente le dio un lugar a Mona cuando ambas eran marginadas en el colegio. La única que la trató bien fuera del bullying que le hacía a Allison. Allison era un monstruo. Pero para Mona eso nunca fue suficiente. Su inseguridad y su necesidad desesperada de control la llevaron a ver a Hannah como parte del mismo sistema que le había quitado todo, convirtiéndola en alguien totalmente enfermo, convirtiéndola
en A. Al final de la segunda temporada, Pretty Little Liars revela su primer gran golpe. Mona Vanderbilt es A. Su motivación nace del dolor acumulado durante años. Allison la humillaba y las demás chicas la ignoraban. Mona creció sintiéndose invisible en un mundo en donde la popularidad era todo. Con la desaparición de Allison, Mona consiguió un vacío perfecto para transformarse, ser alguien nuevo, para vengarse. Su inteligencia, su habilidad para hackear y su obsesión por controlar las narrativas le permitieron manipular a las chicas desde las sombras. Y lo más brillante de este giro es que al revisar capítulos anteriores, cada detalle encaja. Mona siempre estuvo allí escuchando, observando y acumulando razones para convertirse en la primera A. Este descubrimiento es trágico. Perder a un amigo es terrible, pero perderlo por darte cuenta de que es una psicópata que todo este tiempo estuvo atormentándote y viendo en primera fila el daño que te causaba es desgarrador. Pero siempre queda ese hilo emocional, la idea de que en otra vida Mona pudo haber sido parte del grupo. Ese contraste entre genialidad y fragilidad, además de la locura, hace que Mona sea un personaje absolutamente icónico. Y de hecho en la vida real, la actriz que interpreta a Mona, Janelle Parrish, sufrió el mismo destino que Sasha Allison, con el tema de la subida y bajada de peso, no en la serie, sino ahora, con el hecho de que ambas sufrieron de síndrome de ovario poliquístico. Este era el gran diagnóstico por el cual no sabían por qué Sasha subía y bajaba de peso tan abruptamente. Y de hecho lo de Janelle, que tiene una entrevista con Sasha en su podcast, terminó en endometriosis, imagínense. Tras ser descubierta, Mona pasa por un arco inesperado. El show la transforma en la villana aliada ocasional, casi antiheroína caótica, porque sí, al parecer A se volvió un movimiento de marginados buscando venganza y no solo una persona, así que había más como ella y peores. Si hay una imagen que definió la etapa más intensa del misterio de Pretty Little Liars, fue la aparición de los abrigos rojos en la temporada 3. Esa figura femenina, alta, silenciosa, con una capucha roja que se movía entre sombras, se convirtió en la versión teen de una aparición sobrenatural. Nada discreta, sinceramente. Una capa roja es lo último que te pones cuando quieres pasar desapercibida. Los abrigos rojos eran la promesa visual de que alguien estaba detrás de todo, de que este era el gran villano, o villanos, porque parecían estar en varios lugares al mismo tiempo. Aunque la serie tardó años en explicar quiénes eran, por qué existían, el concepto funcionó porque visualmente era llamativo y te remitía a Caperucita Roja. Y a veces pensabas, ¡ah! ¿Será Allison? Mira, es rubia. ¿Allison desde el más allá? Otras veces parecía ser alguien más, pero ya va, entonces ya va a esperar. Allison no estaba muerta. ¿Qué pasó? Si no estaba muerta, ¿dónde estaba? ¿Y por qué anda ahí espiando a las chicas si no está muerta en vez de regresarse a su casa? Allison? Oh my God, are you okay? Amiga, tuvimos un funeral. Bueno, spoiler alert. Allison nunca estuvo muerta, se estuvo escondiendo por años, moviéndose en las sombras, manteniendo viva su leyenda, mientras todo Rosewood creía que había sido encontrado su cuerpo. ¿Por qué? ¿Qué pasó esa noche que supuestamente murió? En la famosa noche de la desaparición, Allison fue atacada por un personaje llamado Cece Drake, en un impulso violento. Allison queda inconsciente cuando Jessica de Laurentiis, su madre, cree que está muerta y en shock la entierra viva para encubrir a la tal Cece. ¿Qué? ¿Qué clase de madre hace eso en vez de llamar al 911? What's your emergency? Una madre tratando de proteger a su otro hijo trans. Lo peor es que Allison, cuando la están enterrando, recupera la conciencia y medio ve a la mamá enterrándola y no entiende nada y dice: mi mamá me quiso matar, por supuesto que no voy a volver a mi casa. Y la mamá ni cuenta se da. Lo más ridículo del asunto es que Jessica de Laurentiis no podía, tomarle el pulso a su hija para ver si estaba viva, ver si todavía respiraba. No, inconsciente, a la tumba. Después de ese momento, Allison queda atrapada en un ciclo de paranoia. Sabe que alguien quiso matarla, su mamá lo encubrió o la quiso matar su mamá, no se sabe. Y A ya la estaba acechando desde antes. ¿A quién puedes recurrir si ni siquiera puedes volver a casa? Ir a la policía nunca, porque si no, no hay serie. Y aquí es donde las cosas se ponen mágicas, raras y absurdas. Si abandonaste la serie o la viste, pero al final no entendiste nada, prepárate para la gimnasia mental que vamos a tener que hacer para entender el final de esta obra de
misterio adolescente. Finalmente, ¿quién era el más A de todos los A? ¿Quién era el villano más villano de todos los malos? La cosa es así. Después de su intento de asesinato, Allison sobrevive gracias a Grunwald, la medium de la Universidad de Rosewood, la que también sale en Ravenswood. Esta mujer tiene una visión de lo que le pasó a Allison y va y la desentierra. Sinceramente, yo no me acordaba de esta señora. Vi la foto y me acordé porque tiene unos ojos increíbles. Pero, a ver, la serie es tan enredada que el hecho de que no te acuerdes de quién rescató a la protagonista dice mucho sobre lo enredada que es. O sea, debería ser un detalle no olvidable. El intento de asesinato de Allison es movido por los celos de su hermano, Charles de Laurentiis. Un personaje que es algo así como el hermano de Bart que vive en el ático. Bueno. ¿Estás aquí? Sí, Bart, nunca te dejé. No solo es un hijo secreto, sino que también es trans y lo encerraron en un manicomio por eso. O sea, estamos en el siglo XVII más o menos. Todo eso porque su familia no entendía su transición, así que lo encerraron en un lugar llamado Radley, en donde transicionó y ahora es Sissy Drake. Por supuesto, esto fue súper criticado, porque no solo estás usando una persona trans como un recurso de impacto, ok, era novedoso en la época, pero ajá. Segundo, que no es nada relevante en la historia y es la razón más estúpida por la cual te pueden encerrar en un psiquiátrico. O sea, no eres un peligro para nadie porque quieras transicionar, por Dios. La cosa es que después de encerrarla por querer transicionar, alguna cosita se le pegó en el psiquiátrico y se empezó a obsesionar con Allison, su hermanita, y sus amigas. Así que se metió en la vida de las chicas, las manipuló, sembró pistas falsas y construyó una red de vigilancia de personas con abrigos rojos que parecían Allison. ¿Con qué plata? Ni idea, desde el manicomio, ¿qué? Pero todo eso terminó convirtiéndose en lo que hoy conocemos como Big A, o sea, el gran A, como el gran hermano. Bueno, el malo más malo de todos los malos, la red de malos que se juntaban y formaban este gran villano. A diferencia de Mona, que fue la primera A movida por venganza adolescente, los fans criticaron el hecho de que A fuese Sissy Drake, ya que la motivación y el sadismo y las situaciones en donde estuvo no tenían ningún sentido, aunque los escritores trataron de meter flashbacks forzados que nada que ver, para justificar lo injustificable. A todas estas la trama la sabemos nosotros, pero los espectadores que van por la temporada 5 no entienden nada. Y aquí viene una de las peores tramas de la serie, la casa de muñecas. Un complejo subterráneo con réplicas exactas de las habitaciones de las chicas construidas en un búnker. De nuevo, ¿con qué dinero? Ni idea. En ese lugar cada una de las chicas estuvo secuestrada junto con Mona por Sissy Drake. Cuando por fin se logran escapar y son encontradas por la policía, deciden que A había llegado demasiado lejos. ¿Te parece? Esta es la serie más ilógica del mundo. Hay un loco vigilando todos los movimientos que das, te manda mensajes todo el día diciéndote que te va a matar y tú agarras, te vistes, te pones bonito y te vas para el cine. O sea, son cosas que ellas andan por la ciudad, por el pueblo, como si nada, como si nadie quisiera matarlas. Encima andan en unos carros que tú dices, Dios mío, a esta gente le va bien. Yo siento que esta serie hubiese sido más creíble si la hubiesen hecho en la universidad, porque tendría más sentido que los padres estén de adorno. Uno creería que después de todo esto se acabó la serie, ¿verdad? Pues no. Descubren a Sissy, que confiesa y da un discurso para dar lástima, y la meten de nuevo en un psiquiátrico, no a la cárcel. Y de repente, ¡boom! Pasan 5 años y las chicas crecieron y Caleb está con Spencer. Miren que me descompongo. Ustedes no saben lo que yo odié esto. No podía verlo. O sea, yo decía, ¿qué está pasando? Fue demasiado incómodo. Encima unas escenas todas eróticas ahí que yo y ¿pero qué pasó aquí? O sea, vamos a crecer y me vas a dar una escena erótica de Caleb con Spencer. No, de verdad, no lo podía ver. Caleb y Hannah al parecer habían terminado porque él quería irse a un viaje y ella quería perseguir sus sueños profesionales, muy al estilo del diablo viste a la moda. Y en ese viaje se encontró con Spencer y nació el amor. O sea, tú me estás diciendo que siempre te gustó la amiga de tu novia y siempre te gustó el novio de tu amiga, porque esas cosas no surgen así de la nada. Un ojito le tuviste que haber echado en todos estos años. Muy bien lo que le dijo Melissa, la hermana de Spencer, cuando se enteró, mija, ¿cómo te gusta lo que no es tuyo, no? No se lo dijo así, pero casi. En este salto temporal, Spencer trabaja en política en Washington y es exitosa. Hannah intenta triunfar en el mundo de la moda en Nueva York, pero está estancada y comprometida con un tipo que no es Caleb, llamado Jordan, que encima es un partidazo. Arya es una escritora que está persiguiendo sus sueños, que se reencuentra con Ezra, con quien había terminado, solo para volver a estar con él mientras él llora la muerte de su novia,
o exnovia más bien, heroína humanitaria que fue secuestrada en Sudamérica, porque ustedes saben que aquí somos así incivilizados, y bueno, ella lo consuela, digamos. Emily abandona una prometedora carrera en la natación para trabajar en bares y sobrevivir, mientras que Allison tiene un marido abusivo, de nuevo, y es profesora de literatura, o sea, una cosa rarísima. Todos siguen con sus vidas hasta que el hospital psiquiátrico decidió liberar a Sissy Drake. Por buen comportamiento, está curada. Así que Allison envía cartas a todas sus amigas para pedirles que por favor vuelvan al pueblo, en donde ella se quedó, para ayudarla en la audiencia judicial de Sissy Drake. ¿Y qué hacen ellas? Quedarse en la seguridad de sus nuevas vidas. Vuelven a Rosewood y Sissy Drake es asesinada. Y sorpresa, sorpresa, las chicas son sospechosas del homicidio. Así que no pueden salir del pueblo y están de nuevo atrapadas en ese lugar. Y el ciclo comienza de nuevo. Lo que pareció ser una oportunidad para transicionar a territorio adulto terminó siendo simplemente un cambio de vestuario en donde la historia vuelve a comenzar. Esta vez no con Sissy ni con Mona, sino con otra persona, que sería mucho peor. Hannah, al parecer, le dio permiso a Spencer de estar con Caleb haciéndose la que no le importaba y que era muy madura. Y obviamente no funcionó porque cuando Hannah desapareció, Caleb estaba vuelto loco buscándola y ignoraba bastante a Spencer. Cuando apareció Hannah, casi la empuja para ir a abrazarla. Y la ruptura de esos dos fue dolorosa, pero necesaria. Gracias. No los quería juntos. Lo peor es que Caleb le pide a Spencer que lo perdone y que lo acepte de vuelta, y ella simplemente le pregunta si la ama. Y él no le puede decir que la ama. You like me, but I love you. Así que ahí se terminó todo, y esta escena es desgarradora. Spencer queda devastada. Los dos actores hicieron un trabajo increíble. Yo creo que yo lloré y todo, con todo y que me daban asco juntos. Hasta lloré porque lo hicieron demasiado bien. Obviamente su amistad con Hannah pasa por un momento incómodo, el momento más tenso de todas sus vidas, y aunque la relación entre Spencer y Caleb parecía tranquila y adulta, la realidad es que Hannah y Caleb estaban destinados a estar juntos. Lo bueno es que la serie no convierte a ninguno de los dos en villanos, o sea, lo trataron más como, bueno, estas cosas pasan en la vida. A Spencer la muestran vulnerable, dolida, profundamente humana, y es horrible toda esa temporada porque quieres decirle a Hannah, reacciona. Ay, estás molesto con Caleb, con Spencer, y al mismo tiempo lloras porque Spencer está sufriendo y se siente como muy real. Mientras todo esto está pasando, ¿quiénes también vuelven? ¿Quiénes? Allison y Emily, la pareja que nadie pidió. Cuando Allison se muestra arrepentida de cómo trató a Emily en el pasado, intenta ganarse su confianza y por primera vez admite algo genuino por ella, solo para que A decida hacer de las suyas de nuevo y la secuestre y la insemine artificialmente con los óvulos de Emily, y las dos terminan teniendo gemelas, bebés y casándose. A este punto hay que mandar a Marlene King a Radley, de verdad, porque esta serie está siendo una locura. El público reaccionó terrible a esto porque es muy poco creíble, a nadie le pasa eso, por Dios. O sea, A omnipotente, además de forzar una relación que nadie estaba pidiendo, y de aquí en adelante Allison empezó a ser un personaje aburridísimo que se la pasaba en cama. Y aquí es donde llegamos a uno de los peores finales transmitidos alguna vez por televisión. El final de Pretty Little Liars tenía la oportunidad de explicarnos todo, de cerrar tramas, de resolver pistas. El fandom estaba esperando por alguna razón algo coherente. Había una chispa de esperanza de que todas estas locuras tuviesen al final sentido. Algo que conectara años de narrativas, algo que al menos justificara tantas noches sin dormir tratando de averiguar quién era A. Lo que pasa es que justo antes de la boda de Arya y Ezra, Arya descubre que Ezra tenía un archivo secreto en donde guardaba décadas de material de investigación sobre ella, Allison y todas las chicas, además del pueblo. Anotaciones, fotos, creepies, grabaciones, diarios, todo esto digno de un villano obsesionado. Para Arya, encontrar esto fue como romper una burbuja. De repente, todas las veces que Ezra estuvo misteriosamente cerca, las escenas en las que aparecía en lugares imposibles y la cantidad de secretos que siempre guardó, por primera vez en 7 temporadas, Arya se permite lo impensable. ¿Será que Ezra siempre fue A? ¿Y si toda esta historia de amor estuvo construida sobre una mentira? Además, Ezra salía con Allison. Cuando se lo cuenta a sus amigas, todas dijeron sí, obvio que es A, pero ella no, ella lo defiende, porque la lógica salió del chat. Lo peor de todo, ella le termina pidiendo perdón a él. ¡Dios mío! ¿Por qué? Yo siento que este era el final perfecto
para la serie. Si Ezra hubiese sido A, todo hubiese tenido sentido. Habría sido, ¿ustedes creyeron que esta pareja era romántica y que era amor verdadero? Pues no, no está bien que salgas con tu profesor, mira lo que pasa, el tipo es un psicópata. Habría sido mucho más creíble y mucho más satisfactorio. Pero no, este señor no es A. A es Spencer. I'm just a girl who met a man when he came in from the rain. Bueno, algo así. ¿Saben cuando en una película alguien saca un arma de la nada? Y dices, no, sí, ¿de dónde sacó esa pistola? Bueno, eso es exactamente lo que hicieron los guionistas de la serie. Culminar la historia con un arma sacada de la nada. Cuando estudias guión, generalmente te dicen que si vas a hacer esto en algún momento de la historia, tienes que mostrar ese arma o dar un indicio de que existe. En este caso, el arma es una hermana gemela perdida inglesa de Spencer. Sí, porque creo que sacaron sus recursos narrativos de María la del barrio, o la usurpadora, o alguna de esas telenovelas mexicanas. El origen de Alex Drake es igual de confuso. Al parecer Spencer siempre fue adoptada, cosa que jamás insinuaron, y su madre, adivinen quién es. La hermana gemela de la mamá de Allison que dio a luz en Rikers, el manicomio. Y para salir de allí negoció dar a sus bebés en adopción a cambio de $500,000 que le pagó al médico y su libertad del hospital, por supuesto. Y si bien es jalado por los pelos, sí, bien jalado por los pelos, Marlene King se inventó que esta hermana de Spencer había sido adoptada por un matrimonio inglés rico que se la llevó, y cuando empezó a mostrar problemas de salud mental la dejaron en un orfanato. Y como el mundo no es lo suficientemente pequeño, un día trabajando de mesera conoce a Ren, el ex de Melissa, que la confunde con Spencer, y allí Alex descubre que tiene una hermana viviendo una gran vida en Rosewood con otros padres adoptivos ricos. La envidia, la odia y se obsesiona. De nuevo, como el mundo es mínimo, también conoce a Sissy Drake y se hacen amigas porque se supone que son hermanas también. Cuando Charlotte es asesinada fuera del hospital psiquiátrico, Alex decide continuar su legado del terror convirtiéndose en AD. O sea, ya no es solo A, ahora es AD de Alex Drake. Al parecer, Marlene King le planteó la posibilidad a Troyan Belisario de que su personaje tendría una gemela malvada que sería la gran villana de la serie en la temporada 5, pero el plan quedó en la nada porque no sabían si renovarían o no la serie para más temporadas. Así que durante la temporada 7 revivieron esta idea y empezaron a meter a Alex en flashbacks super random, haciéndose pasar por Spencer, acostándose con Toby 2 veces y cosas así. Troyan también tuvo que aprender un acento inglés que los fans detestaron. Sorry, I think you have me confused with someone else. Remember if we met, love. I promise you that. La verdad a mí me parece que le salía bastante bien, pero yo creo que le dieron este trabajo a ella porque era la más preparada actoralmente de todas las chicas, ¿saben? Para tomar esta misión. Todo esto es una locura inentendible porque Marlene King decidió no apegarse a los libros. En los libros, Allison tiene una gemela, no Spencer. Courtney de Laurentiis era la gemela y con ella se crea el verdadero caos detrás del misterio. Si hubiese sentido todo mucho más intencional y le habría dado más sentido a la personalidad tan cambiante de Allison. Saben que un día es buena y el otro es mala. Esto pasa por querer generar shock y que los fans no lean el final en los libros. Me imagino que Sarah, la creadora original, se quería morir cuando vio la temporada 7. Todo esto para terminar secuestrando a Spencer en una movida digna de Joe Goldberg en You, con una jaula donde Alex estudia a Spencer con la intención de usurpar su vida. Al final Toby se da cuenta de que Spencer lo trata distinto y las chicas descubren en dónde Alex tiene a Spencer encerrada, en un búnker. De nuevo, las gemelas se pelean y tenemos la clásica escena de quién es quién, y se la lleva a la policía a un psiquiátrico junto con su madre, en donde se insinúa que la serie podría tener una continuación, porque locas sí, juntas también. Pero ¿cuál es el verdadero final? El final de los libros que en la pantalla nos negaron. Se los cuento. En el final original, todo el misterio vuelve al punto en donde empezó. Allison de Laurentiis no estaba muerta. La que murió en su lugar fue su gemela idéntica, llamada Courtney, una chica internada desde niña en una institución mental, no por ser trans, sino por tener problemas de depresión y ansiedad o algo por el estilo. Nunca especifican bien qué es lo que le pasa. De nuevo, un motivo raro para encerrar a alguien, pero bueno. Pero el punto es que Courtney logró exitosamente intercambiar identidades con Allison y vivir durante un año
siendo Ali. Se hizo amiga de Arya, Spencer, Hannah y Emily, y cuando la verdadera Alicent descubre el reemplazo, pierde completamente el control. Mata a Courtney en una pelea e encubre el crimen, dejando a Rosewood creyendo que había sido Alicent quien había sido asesinada. Mientras todos lloran la muerte equivocada, Ali se esconde y se obsesiona con recuperar la vida que su gemela le robó. Es bastante telenovela, pero tiene más sentido que todas estas vueltas que nos presentaron. Además, justificaría el cambio de personalidades de Alicent y por qué Emily está enamorada de ella, porque ¿quién se podría enamorar de una tipa como Alicent? Si no es que es confuso y te da señales confusas. Quizás Courtney era más cariñosa con Emily. A lo largo de toda la saga, la Alicent verdadera observa desde las sombras cómo las chicas siguen adelante, cómo hablan con cariño de Courtney creyendo que era ella. Esa mezcla de resentimiento y celos se convierte en su motor. Es ella quien envía los mensajes, quien espía, quien sabotea, quien destruye, quien firma como de Alicent. Todo lo que las chicas vivieron durante años lo hizo ella, la villana original, que pudo ser muchísimo más icónica que la versión plana y aburrida que nos presentaron. Sobre todo al final, porque al principio estaba bien. Que no se compara para nada con la Alicent de los libros y del piloto. En el último libro, al parecer, Alicent secuestra a sus amigas y las encierra en un sótano bajo una casa que incendia. No un búnker como en la serie, porque ¿de dónde sacan la plata? Son adolescentes. Allí les revela la verdad completa, que Courtney no era Alicent y que ellas fueron engañadas y que A siempre fue ella. La casa arde mientras las chicas luchan por escapar. Alicent desaparece entre las llamas sin que nadie pueda confirmar si vivió o no. Y el libro cierra con esa ambigüedad. El cuerpo de Alicent no aparece y la duda queda suspendida en el aire. Alicent queda como esta figura mítica que nos presentaron en el piloto. Puede estar viva, puede estar muerta, pero su sombra persiste, porque en el universo de los libros Alicent es y siempre fue el verdadero monstruo. Tras su polémico final, Marlene King sigue tratando de recrear el éxito que tuvo con PLL, haciendo spin-off fallidos, llevándose a Alicent y a Mona con ella, lanzando Pretty Little Liars, El Perfeccionista en el 2019. And kill. Serie que cancelaron tras una temporada, y otra llamada Original Sin en el 2022, que fue la única que tuvo 2 temporadas y al parecer a los fans sí les gustó, porque se desconectaba del universo de las chicas basándose en otro libro de Sarah Shepard, en donde Alicent sí es como una leyenda, pero el estilo es más slasher, más tipo Scream, la película. Lamentablemente Freeform, el nuevo nombre de la CW, el canal pasó por muchos nombres hasta que llegó a este Freeform, decidió no invertir más en dramas adolescentes misteriosos, así que en el 2024 la cancelaron. Pretty Little Liars, bastante decepcionante. Una serie que empezó muy bien y que es un retrato de lo que pasa cuando alargas demasiado la trama. Al mismo tiempo es una serie que estuvo tantos años presente que es parte de la adolescencia de muchos de nosotros. Tuvimos a las chicas como referencia de estilo, trajo consigo la novedad del mundo digital e irónicamente fue precisamente esa presencia en el mundo digital lo que provocó que el fandom fuese tan grande y tan fuerte que siempre adivinaban quién era él y los guionistas tenían constantemente que estar cambiándolo. O sea, su gran fortaleza terminó siendo su debilidad. De hecho, si entran a Reddit, todavía hay un montón de gente hablando de la serie. A pesar de su terrible final y sus tramas polémicas, es una serie que todavía dan ganas de ver. Yo la vería de nuevo. ¿Ustedes no? No sé, es de esas cosas que no puedes parar de ver a pesar que dices, Dios mío, qué malo esto, pero a ver qué va a pasar, porque quiero saber qué va a pasar con las chicas. Es de esas series tan largas que te la puedes dejar de fondo y no te... puede que te confundas, sí. No es como una telenovela que siempre pasa lo mismo, pero te la puedes dejar de fondo. Espero que les haya gustado este video, espero que les haya entretenido, que hayan aprendido un montón de cosas que no sabían de Pretty Little Liars. Dios mío, qué difícil es decir ese nombre. A mí me pueden seguir en todas las redes sociales como Dani Dos Santos. Abajo les dejo el link a NordVPN y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por ver. Bye bye. Los amo. Chao, chi.